Hola chicos, esta noche comenzamos con las extraordinarias vidas y las aún más extraordinarias experiencias cercanas a la muerte de madres medievales. Las mujeres que se animaron a dar a luz en una época en la que la mejor atención prenatal era una oración y la matrona también se lucía como chismosa del pueblo. Así que, antes de que se pongan cómodos, tómense un momento para darle a me gusta al vídeo y suscribirse, pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Y cuéntenme en los comentarios desde donde nos sintonizan y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde cualquier parte del mundo. ¡Felicidades! Han logrado quedarse embarazadas sin medicina moderna, sin seguimiento de la ovulación y probablemente sin mucho espacio personal. Bienvenidas a la maternidad medieval, donde su útero ahora es propiedad pública y la ciencia es principalmente vibraciones. No orinan en un palillo. En cambio, orinan en una vasija de barro y alguien examina el color, las burbujas o si huele a esencia femenina. Eso es lo más cerca que estarán de un diagnóstico. Un herbolario podría echarte una aguja en la orina y observar si se oxida. Si se oxida, estás embarazada o atormentada, quizá ambas cosas. Naturalmente, no se lo cuentas a nadie de inmediato, pero tus vómitos te delatan al tercer día. En una semana, medio pueblo murmura sobre tu condición, y la partera local empieza a darte fuertes indirectas como, no levantes nada que pese más que tu propio pecado. Tu dieta se convierte en un circo de contradicciones. Nada de anguilas. Harán que el niño se vuelva resbaladizo. Nada de repollo. Provoca flatulencia y herejía. Y absolutamente nada de carne de conejo. A menos que quieras que tu hijo crezca con ojos desorbitados. En cambio, te aconsejan comer pan blanco, manzanas y lo que no se haya comido la cabra del vecino. Alguien te da un amuleto de plomo. Otro insiste en colgar piel de lobo sobre tu cama. Tu suegra te da una nuez tallada con el Padre Nuestro y dice que la protegió durante 9 partos. 6 sobrevivieron, lo que para los estándares medievales es prácticamente fanfarronería. Se te advierte que no mires la luna, no sea que tu bebé quede marcado. No pises a los perros. No tengas pensamientos pecaminosos, especialmente sobre el hermano Oswin, el joven monje. Definitivamente no te rías durante las tormentas. Todo deja huella, el cura local aconseja la confesión. Por si acaso tus defectos morales son contagiosos, te sientas cortésmente a escuchar un sermón sobre Eva y la tentación, mientras agarras un sapo seco que te dio un curandero para equilibrar el útero. No es un eufemismo. Es literalmente un sapo cosido en una bolsa que llevas en la cadera. Tu marido, probablemente, está emocionado. Lo celebra bebiendo demasiada cerveza y alardeando de cómo su semilla echó raíces. No estará presente en el parto. Claro, dar a luz es trabajo de mujeres y brujería, pero sobre todo trabajo. Y así esperas, cargada de encanto, junto a la rana y ligeramente aterrorizada. Bienvenida a tu primer trimestre, donde el consenso médico es no enfadar a Dios y tal vez tomar un poco de leche tibia. Así que estás embarazada y, a diferencia de hoy, no hay yoga prenatal, ni maniquíes para el vientre, y definitivamente no hay baby shower donde te regalen chupetes artesanales. En cambio, tu paquete de atención prenatal medieval incluye superstición, conjeturas, un puñado de raíces y una partera severa que huele a ajo y conoce todos tus secretos. Primero lo primero, tu salud. El curandero del pueblo sugiere que te mantengas abrigada pero no demasiado. Muévete pero no demasiado. Y piensa cosas agradables a menos que involucren hombres. En resumen, evita hacer cualquier cosa que pueda alterar tus humores. Sí, humores. Esos encantadores fluidos corporales que los médicos medievales creían que controlaban todo, desde el embarazo hasta la personalidad. Al parecer, ahora estás casi flema. ¡Felicidades! Tus vitaminas prenatales vienen en forma de plantas con reputaciones cuestionables. Ruda, hinojo, Artemisa. Te dicen que las hierbas en té, pero nadie menciona los efectos secundarios. Los efectos secundarios incluyen náuseas, desmayos y alucinaciones de Santa Margarita diciéndote que te acuestes. Santa Margarita es la santa patrona del parto. Está muy ocupada. A medida que tu vientre crece, tu partera empieza a visitarte con más frecuencia,
principalmente para asegurarse de que no hayas hecho ninguna tontería como montar a caballo, mirar a un lobo o hablar latín. Todas estas conductas se consideran de alto riesgo. Se supone que debes mantener la calma, evitar las tormentas y nunca, bajo ninguna circunstancia, presenciar una ejecución. Al parecer, eso puede asustar al bebé. Por supuesto, las ejecuciones son el principal entretenimiento del pueblo, así que mantenerse alejada es más difícil de lo que parece. Y luego está tu estado emocional. Te dicen que la tristeza lleva a bebés enfermos, lo cual es un poco complicado dada tu realidad medieval. Para levantar la moral, las mujeres se reúnen para cantar himnos y cotillear. También atan cintas rojas a los postes de tu cama, cuelgan ajo en las vigas y a veces duermen en el suelo por si acaso los demonios se sienten atraídos por tu olor. ¡Qué reconfortante! El movimiento del bebé. A eso se le llama acelerar. Y cuando sucede, todos lo tratan como un evento real. Te felicitan, te besan y posiblemente te rocían con agua bendita, solo por seguridad. La partera asiente sabiamente y murmura. Una maldición fuerte, probablemente no maldita. Pasas tus últimos meses contoneándote, evitando las escaleras e intentando no estornudar demasiado fuerte, para no desencadenar el parto. Y recuerda, nada de baños. No quieres aflojar nada. El gran día ha llegado. No es que te hayan dado una fecha estimada de parto. No hay fecha de parto. Solo un gemido general y una fuerte sospecha de que si se te cae un nabo, el bebé también podría caerse. ¡Felicidades! Es hora de que te conduzcan al espacio sagrado conocido como la cámara de parto, que, para ser claros, es solo tu dormitorio, pero más oscuro, más sudoroso e inexplicablemente lleno de mujeres que llevan hierbas. Primer paso, bloquear la luz. Las ventanas están cubiertas, las velas están atenuadas y no se permite la entrada a ningún hombre. ¿Por qué? Porque se cree que la luz brillante confunde al bebé, invoca demonios o te hace pecar con los ojos. No está claro. Lo que puedes ver en el tenue resplandor son manojos de lavanda seca, verruga de mugbe y ortigas colgando de las vigas. Te dicen que calmarán el útero y protegerán el alma. Intentas no cuestionar esta lógica, especialmente porque uno de ellos huele sospechosamente a sopa. La partera del pueblo llega con lo que podría describirse generosamente como un delantal manchado de sangre y una apariencia de antigua competencia. Trae sus herramientas, un taburete de parto, un cubo de agua caliente, algunos paños y un crucifijo. Posiblemente también un cuchillo. Intenta no hacer preguntas. Te dicen que respires. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento, y definitivamente no tan fuerte como para asustar al bebé. Te colocan en el taburete de parto, que es básicamente una silla de madera, con un agujero diseñado para que la gravedad se encargue del trabajo. La comodidad no es una prioridad. Las mujeres a tu alrededor rezan oraciones a Santa Margarita y de vez en cuando te echan agua bendita en los tobillos. Una de ellas agita una reliquia sobre tu cabeza. Otra teje. Al parecer, ayuda a crear un ambiente tranquilo. Alguien te ofrece una bebida caliente con sabor a vino y arrepentimiento. Y entonces gritas a gritos. Intentas no hacerlo porque se supone que las mujeres son valientes. Pero seamos sinceras, el taburete es duro, la habitación está sofocante y hay una mujer untándote grasa de ganso en los muslos mientras recita un salmo. No es un día de spa. Es un parto medieval. Afuera, tu marido camina nervioso, bebe o duerme. Se enterará de la llegada del bebé cuando alguien grite desde la ventana, hecho está. Si alguien merece la santidad en todo este proceso, es la partera. No es solo tu asistente de parto. Es la comandante en jefe de la guerra uterina medieval. Piensa en una mezcla de médico de campo de batalla, terapeuta y herbolario con un toque de exorcista, por si acaso la cosa se pone rara. Tu matrona, llamémosla Agnés, porque estadísticamente probablemente se llame así, lo ha visto todo. Ha asistido más partos que los que un monje promedio ha copiado en los salmos. Entra como si fuera la dueña de la sala, cargando un manojo de hierbas, una pequeña cruz de madera y el aire de alguien que no tolera gritos a menos que sean constructivos. Agnés no está certificada. Sus cualificaciones se transmiten a través de susurros, observación y sobreviviendo a partos, generalmente varias veces.
Su botiquín incluye un taburete de parto, un cuchillo para cortar cordones o tal vez para ahuyentar demonios, algunas raíces secas y un par de manos fuertes. Y quizás lo más importante, una cara de póker inquebrantable. Ella marca el tono. Si está tranquila, todos están tranquilos. Si alza la voz, probablemente alguien esté a punto de morir. Pero normalmente, está ocupada murmurando frases como, es normal. La sangre se ve bien o sigue respirando o te daré una bofetada. Ella sabe exactamente cuándo frotarte la espalda, cuándo tomarte la mano y cuándo decirle a tu suegra que se calle. También ha memorizado todas las oraciones apropiadas, una para un parto seguro, una para un mortinato, una para gemelos, y uno para liberar a esta pobre alma de la maldición que su madre le dio. Las parteras tienen un estatus social extraño. Por un lado, son respetadas. Mantienen las aldeas vivas, después de todo. Por otro lado, son vigiladas de cerca. Demasiado éxito, y la gente murmura bruja. Demasiadas muertes y la gente murmura mal augurio. Básicamente, si eres una mujer que sabe demasiado y no llora durante los truenos, ya estás en una lista. Y, sin embargo, Agnès aparece cada vez. Lluvia o nieve, plaga o hambruna, ella ha estado allí para todo. Partos de nalgas, mortinatos, partos en los que una cabra entró al azar. Ella no se inmuta. Es lo más parecido a un hospital que alguna vez tendrás. Y cuando finalmente llega el bebé, no lo celebra. Envuelve al niño, asiente una vez y sigue adelante. Otro milagro, otro martes. Gracias, Agnès. Diosa medieval caótica. Ah, sí. Alivio del dolor. Ese concepto mítico que tu cerebro del siglo XXI sigue anhelando. Lamentablemente, naciste 700 años antes de lo previsto para las epidurales, los anestesiólogos o incluso una copa de vino medianamente competente. En la Edad Media, la filosofía predominante era que el dolor forja el carácter. Y si el parto no doliera, Dios no lo habría diseñado así. Gracias, teología. Se espera que tú, querida futura madre, soportes el parto con una especie de dignidad sombría. Gritar está permitido, pero solo si suena sagrado. Llorar demasiado fuerte podría atraer demonios, o peor aún, a tus vecinos, que definitivamente hablarán de ello en el mercado. Pero espera, hay remedios. Más o menos. Primero, están las reliquias sagradas. Alguien presiona una astilla del fémur de Santa Margarita en tu palma. ¿Es real? ¿Quién sabe? ¿Ayuda? En absoluto, pero al menos ahora tienes una razón para apretar el puño en agonía. A continuación, el moretón con hierbas. Te entregan una mezcla humeante de valirio, verruga mug y algo que huele a desesperación. Sabe peor de lo que huele. Y a mitad de beberlo, empiezas a preguntarte si el alivio del dolor solo significa distraer tus papilas gustativas mientras tu útero da un golpe de estado. También podrían animarte a morder cuero, madera o una tela de tejido apretado. No con fines médicos, por supuesto. Simplemente evita que asustes a las otras embarazadas. Para quienes sufren en partos particularmente largos, existe la vieja favorita, recitar las oraciones correctas al volumen adecuado con la esperanza de que Dios agilice tu caso mediante la clasificación divina. Puntos extra si hay un sacerdote cerca. Puntos de penalización si parece aterrorizado y se va. Y finalmente, las manos de la partera. Sorprendentemente efectivas, pero no por su técnica. Más bien porque es vieja, fuerte y muy persuasiva. Dice cosas como, no seas cobarde o tu abuela tenía 12. O simplemente, empuja o te maldeciré yo misma. En resumen, tus opciones para controlar el dolor son las siguientes: esperanza, oración y el canto a dúo del ganado lejano. Pero no te preocupes, la agonía pasará con el tiempo. Probablemente, tal vez. Y si todo va bien, serás recompensada no con descanso, sino con lactancia materna inmediata y 0 cuidados posparto. Porque en el mundo medieval, en el momento en que das a luz, vuelves a ser útil. Entonces, ¿cuánto tiempo tomará esto?, le preguntas a la partera, esperanzada. Ella responde con un gruñido críptico y una oración a Santa Ana, lo cual no es precisamente alentador.
Bienvenidos al parto medieval, donde el tiempo no tiene sentido y el dolor se mide en ciclos de rosario. Podría durar 2 horas, podría durar 2 días. Sea como sea, ya estás en él. Y nadie trajo un reloj de sol. Te sientas en el taburete de parto, luego te recuestas, luego te agachas, luego das vueltas, luego te arrodillas, luego maldices, luego vuelves a sentarte porque las otras opciones te hacen sonar las rodillas como un saco de nueces. Cada vez que cambias de posición, la partera dice que es para ayudar al niño a encontrar su camino. Empiezas a sospechar que el bebé está usando un mapa medieval lleno de dragones y callejones sin salida. La habitación se calienta, luego se enfría, luego vuelve a calentarse. El tiempo se estira. ¿Sigue siendo martes? ¿Existe el martes? ¿Esta es tu casa todavía? Las mujeres a tu alrededor mantienen el ambiente ligero hablando casualmente de partos anteriores. Una de ellas dio a luz durante una tormenta y dice que su hijo puede oler los relámpagos. Otra insiste en que si te frotas manteca en la parte baja de la espalda y cantas los salmos al revés, el bebé saldrá sin más. Nadie lo comprueba. Mientras tanto, tu útero sigue su lento y estruendoso ritmo de tambor. Las contracciones llegan como noches de borrachera en un festín. Impredecibles, ruidosas e imposibles de ignorar. Intenta contarlos, pierdes. Intentas cantar entre ellos. Pierdes las ganas de cantar. Al final, te quedas mirando la pared y empiezas a nombrar las telarañas. Una se mueve, sin duda. De vez en cuando, alguien te trae caldo, te dice que lo estás haciendo genial o te sugiere que te relajes. A esa persona la sacan de la cámara por su seguridad. No hay relojes, solo el parpadeo de la vela, el sudor en tu frente y la presencia constante de la partera, que por alguna razón aún no ha parpadeado. Entonces, sin previo aviso, el caos se intensifica. La partera se inclina. Asiente. Es la hora. Pero, ¿la hora de qué exactamente? ¿Esperanza, gloria, colapso interno? Da igual. Tu cuerpo toma el control ahora, y estás a punto de empujar a un pequeño ciudadano medieval a un mundo de barro, superstición y nutrición a base de cabras. ¡Felicidades! Has llegado al clímax de la eternidad. Tu marido, llamémosle Volfic, porque, por supuesto, se llama Volfic, no está en la habitación. Eso es intencional. En la época medieval, el parto era dominio exclusivo de las mujeres, y los hombres se mantenían fuera, lejos de los gritos, las hemorragias, los rezos y el caos general, principalmente para su protección y la paciencia de todos. Volfic ahora mismo pasea por el patio, susurrando al sacerdote local, toqueteando su rosario como si intentara encender un fuego. No tiene ni idea de lo que ocurre dentro, pero supone que implica mucha sangre, quizás algunos gritos y posiblemente Santa Margarita descendiendo del cielo para asistir personalmente. No fue invitado a la sala de partos, francamente, nadie lo quiere allí. Los hombres se desmayan. Se asustan. Hacen preguntas inútiles como, ¿es normal? ¿Debería estar haciendo ese ruido? ¿Alguien puede traerme una silla? No. El trabajo de Wulfrich es brindar apoyo moral desde una distancia segura. Se espera que rece, pasee y parezca preocupado, idealmente en ese orden. Si de verdad quiere ayudar, puede matar un pollo para el guiso posparto, traer sábanas limpias o dejar de molestar a la partera cada 20 minutos con ¿ya llegó? La única excepción a esta prohibición es si mueres. En ese caso, Wulfrich podría entrar para despedirse, con cara de gran conmoción, y luego volver a casarse inmediatamente con tu prima, dentro de 2 semanas. Pero no nos adelantemos. De vuelta adentro, las mujeres están bien sin él. Te están abanicando con un ala de ganso. La partera murmura conjuros, y el herbolario del pueblo acaba de derramar algo verde y pegajoso cerca de la chimenea. Todo va según lo previsto. Mientras tanto, Wulfrich sigue paseando, flanqueado por hombres mayores que asienten con sabiduría y dicen cosas como, ahora está en manos de Dios. Oh, mi tercera esposa sobrevivió a una igual. Nadie se atreve a sugerir entrar. El último hombre que lo intentó fue abofeteado por una partera y excomulgado por impertinencia. En resumen, dar a luz es trabajo de mujeres.
Los hombres pueden contribuir al principio y celebrar al final, pero entre medias su mejor estrategia es mantenerse al margen y tratar de no llorar sobre los nabos. Después de horas, posiblemente días, de contracciones, jadeos, rezos y preguntas sobre si tus huesos se están revolviendo lentamente. El momento finalmente llega. Ahora estás entrando en el evento principal, un parto real, en su versión medieval. Alerta de spoiler, es un desastre. Estás en cuclillas, tumbada en un colchón de paja o sentada en el taburete sagrado de parto, que suena ceremonial, pero en realidad es solo un inodoro de madera con ambición. La gravedad es tu amiga. Más o menos. La mayoría de las veces, es simplemente grosera. La partera, una mujer curtida en la batalla con antebrazos como herreros, se posiciona con la serena confianza de quien lo ha hecho cientos de veces, a menudo con una mano y un cucharón. Te dice que empujes y lo haces. Luego empujas una y otra vez hasta que estás casi segura de que tu alma también intenta salir. No hay sonidos alentadores de ballenas ni epidurales, solo el susurro de la tela, los jadeos ahogados de otras mujeres y algún cántico ocasional. El sacerdote afuera murmura una breve oración. A las gallinas afuera de la ventana les da igual. Al parecer, el bebé sigue su propio ritmo. De repente, un cambio, un grito, un chapoteo, una inhalación colectiva. Y con un último esfuerzo impío, liberas lo que parece una bala de cañón envuelta en baba. El bebé emerge gritando como un trovador borracho. La partera lo atrapa con la gracia despreocupada de quien atrapa un nabo que cae. Ella, declara inmediatamente el sexo, inspecciona rápidamente al niño para asegurarse de que tenga todas las extremidades esperadas y le da una palmada en el trasero. No por salud, sino por tradición y satisfacción medieval en general. Estás jadeando, sudando, posiblemente alucinando con St. Bridget, pero estás vivo, y de alguna manera también lo está esta pequeña persona cubierta de baba y con la cara roja que llora en tus brazos. El cordón está atado con hilo de lino. Finalmente, se cortará con un cuchillo que puede o no haber sido usado recientemente para destripar pescado. Pero bueno, el antiséptico aún no se ha inventado. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? Lo has hecho. Has dado a luz en la Edad Media y nadie se ha desmayado. Nadie ha muerto todavía. Y tu nombre ahora será susurrado con asombro entre las mujeres del pueblo, a menos que el próximo bebé llegue en 13 meses, en cuyo caso volverás al taburete antes de lo que piensas. Has dado a luz, pero no hay llanto, ninguna partera declarando el sexo, solo silencio. En la época medieval, los mortinatos eran trágicamente comunes y aterradores, no solo por razones emocionales, sino también espirituales. Porque aquí está el truco. Si tu bebé no está bautizado, su alma no irá al cielo. Puede que ni siquiera llegue al purgatorio. En cambio, termina en el limbo, que es como una sala de espera cósmica sin juguetes, sin golosinas y sin salida. Naturalmente, esto causa pánico. La partera pasa inmediatamente de ser una partera tranquila a una sacerdotisa de urgencias en prácticas. Corre a buscar el agua bendita, o al menos el agua que alguien alguna vez llamó santa. Si no hay, vino, agua de río o saliva bastan en caso de apuro. La teología es flexible cuando la salvación está en juego. Si el bebé muestra incluso un atisbo de vida, un tic, un jadeo, un ruido parecido a un hipo, se considera vivo, apenas, lo que significa que se puede bautizar. Y lo harán al instante, a menudo incluso antes de que se corte el cordón umbilical. En el nominado Patrick, murmuran, mientras vierten con urgencia unas gotas en la cabeza del bebé. Ya ni siquiera sabes quién bautiza. El herbolario, un pastor de cabras, tu prima Mildred, da igual. Cualquiera puede realizar un bautismo de emergencia válido. Sí, incluso las mujeres. Sí, incluso las analfabetas. La salvación no espera credenciales. Pero, ¿y si el bebé nace muerto? Ahora te adentras en la burocracia teológica. Algunas comunidades practican un ritual desesperado llamado bautismo de intención, que básicamente dice, queríamos bautizarlos, Dios. Otras creen en el bautismo por deseo o incluso en el bautismo condicional, por si acaso el bebé estuviera vivo en secreto durante medio segundo. Por supuesto, la Iglesia debate todo esto interminablemente como solo los teólogos medievales pueden hacerlo.
Mientras tanto, las madres afligidas se quedan aferradas a un bulto de silencio, sin saber si ponerle nombre a su hijo o simplemente enterrarlo bajo un árbol y rezar para que nadie hable de ello. Estás exhausta, devastada. Pero la partera, aunque solemne, es práctica. Lava al bebé, lo envuelve. Si se logró el bautismo, el bebé es tratado como un pequeño santo. Si no, bueno, el cura del pueblo murmurará algo vago y esperanzador durante el entierro. Es lo mejor que pueden ofrecer, y de alguna manera la vida, con toda su incertidumbre y desorden, continúa. ¡Felicidades! Acabas de sobrevivir a un parto en la Edad Media. Esto significa que te has ganado un plato caliente de algo vagamente comestible, una débil plegaria de gratitud, ahora, el abandono absoluto. El cuidado posparto en el mundo medieval es como si te entregaran a un recién nacido y te empujaran por las puertas del castillo con una alegre despedida. Ya lo entenderás, porque mientras que el parto fue un evento con todas las manos a la obra, con parteras, mujeres sabías, herbolarios y al menos una gallina curiosa, el posparto es menos organizado. Estás sangrando, dolorida y probablemente con fiebre. La partera ha empacado sus talismanes y plumas de ganso y ya está a medio camino de otro pueblo. Tu esposo ahora está más interesado en celebrar el nuevo aire, leer, beber mucho con sus hermanos, que en revisar tus puntos, que, por cierto, no existen. No existe el concepto de descanso pélvico, ni consultora de lactancia, ni compresas de hielo relajantes, solo telas de lino, compresas de hierbas de origen desconocido y la esperanza de que tu útero sepa lo que hace. Ah, y no olvidemos a tus otros hijos. Sí, esos pegajosos y plagados de peste. Todavía necesitan que los alimentes, los vistas y les grites, idealmente tú, porque el pueblo no se detiene para una siesta posparto. Tienes que hacer las tareas. Después de todo, las ovejas no se ordeñan solas. Sentirse débil por la pérdida de sangre, eso es normal. Experimentar melancolía, eso es demonios. Si lloras demasiado o pareces distante, podrían llamar al sacerdote para que te rocíe. Si eso no funciona, probablemente sea porque no rezaste lo suficiente durante el parto. De nuevo, mucha suerte. En algunas comunidades, hay un ritual religioso, una purificación formal para permitirte volver a la sociedad porque, obviamente, el parto te hizo espiritualmente impura. Hasta entonces, estás básicamente en cuarentena, pero sin el lujo de que te dejen sola. Puede que recibas algunos regalos, pan, tal vez un poco de queso, posiblemente una manta de bebé de segunda mano que alguien encontró en un cofre. Nada de guisos, ni flores, definitivamente nada de publicaciones de felicitación en Instagram. El bebé se lleva toda la atención. Tú, vuelve al trabajo. Tu plan de recuperación es simple. No mueras. Si puedes lograrlo, lo estás haciendo mejor que al menos el 30% de tus compañeros. Has sangrado, gritado, desgarrado, emocionalmente o de otra manera, y sobrevivido al campo de batalla que es el parto medieval. Seguramente ahora recibes una recompensa. Quizás un festín, una larga siesta, un baño caliente. No, lo que obtienes es ir a la iglesia. Aproximadamente 40 días después de dar a luz, suponiendo que no hayas muerto, sido acusada de brujería o te hayas convertido en un fantasma, llega el momento de tu revisión de higiene espiritual. Según la doctrina de la Iglesia, eres ritualmente impura debido a todo ese sangrado sucio, mortal y femenino que tuviste. No es pecaminoso, en sí, solo repugnante. Y entonces, tu sacerdote local realizará una deliciosa ceremonia pública para purificar tu alma y darte oficialmente la bienvenida de nuevo al rebaño sagrado y socialmente aceptable. Piensa en ello como un permiso de reingreso medieval. Te vistes con tus mejores galas, intentas ocultar lo exhausta que aún estás y caminas a la iglesia o cojeas, dependiendo de cómo haya sanado la situación. Puedes llevar una vela, no por simbolismo, sino para evitar que te confundan con un fantasma. Una vez dentro, el sacerdote recita algunas oraciones. Da gracias a Dios porque tú, un recipiente de vida y fluidos problemáticos, no muriste en el acto de crear otra alma. Entonces, y solo entonces, ¿se te permite entrar de nuevo a las partes sagradas de la iglesia? Sí, así es. Te han prohibido entrar a la iglesia durante más de un mes.
Como el nacimiento te hace espiritualmente radiactivo, la ceremonia es rápida, incómoda y un poco insultante. Pero bueno, al menos puedes sentarte sin que nadie cuchichee sobre tu presencia impura. También es tu primera salida social real desde el parto, así que sonríes a pesar de las tonterías, asientes durante los salmos y finges que todo esto no es solo una versión santificada de «ve a lavarte las manos». Algunas mujeres, irónicamente, esperan con ansias ir a la iglesia. No por la pureza, sino porque significa que pueden salir de casa sin ser acusadas de tentar demonios o arruinar las cosechas con su aura. Después, vuelves a ser una mujer libre, libre para ir a misa, libre para pasear por el mercado y, trágicamente, libre para quedarte embarazada de nuevo. El ciclo se ha reiniciado. Dios ha perdonado tu útero. Los aldeanos ya no te miran de reojo y ahora puedes tocar agua bendita sin que nadie te sisee. Un progreso. Le has puesto nombre al bebé, lo has bautizado e incluso has conseguido dormir unas horas sin alucinar con Santa Margarita montada en una cabra. Quizás estés pensando, lo logramos. No tan rápido. En la época medieval, la mortalidad infantil no solo era común. Era previsible. Aproximadamente 1 de cada 3 bebés no llegaba al primer año. Tu pueblo podría tener más tumbas diminutas que niños pequeños vivos, y pronto entenderás por qué la mayoría de la gente no se molestaba en bordar el nombre del bebé en nada hasta su segundo cumpleaños. Ese adorable bulto que babea en tu brazo. Se enfrenta a un sinfín de peligros. Fiebres, disensión, neumonía, peste, hambre y lo que fuera que flotara en el pozo familiar ese día. Y por supuesto, la dentición, que la Iglesia aún no había catalogado como peligro mortal. Pero todas las madres sabían que aún podían llevarse a un niño. Haces lo que puedes. Lo envuelves. Le das el pecho. Le rezas a Santa Ana, Santa Margarita, Santa Brígida. En realidad, a cualquiera que pudiera haber tirado con el Departamento de Cuidado Infantil Celestial. Mantienes el fuego encendido, colocas hierbas secas bajo la cuna y alejas a los malos espíritus con un clavo de hierro clavado en el marco de la puerta. Porque si la muerte no se lleva a tu bebé, las hadas podrían hacerlo. Sí, algunos creen que los bebés enfermos no están enfermos. Han sido intercambiados. Un bebé sano robado por criaturas del bosque y reemplazado por un cambiante. Las soluciones varían. Tú podrías, deja al bebé toda la noche en un montón de estiércol para ahuyentar a las hadas o sosténlo sobre el fuego mientras recitas el Padre Nuestro. No es medicina, pero bueno, es paternidad medieval. Si tu bebé muere, lo enterrarás en silencio. No hay consejeros de duelo, ni cacerolas, solo un pequeño marcador de madera y un susurro al sacerdote. Si el niño fue bautizado, puedes consolarte sabiendo que ahora está en el cielo. Si no, bueno, las teologías son más turbias, y aún así, de alguna manera, las familias siguen intentándolo. Podrías nombrar al próximo hijo igual que al anterior, reciclando nombres como zapatos usados. Nadie pestañea. El duelo está tan entretejido en la trama de la vida que prácticamente es bordado. Así que sí, no te encariñes demasiado, pero hazlo porque el amor es desafiante, incluso cuando las probabilidades son ridículamente injustas. Y en el mundo medieval, sobrevivir a la infancia es el verdadero milagro. Bienvenida a la siguiente fase de la maternidad medieval. Alimentar al bebé, también conocido como intentar mantener vivo al pequeño humano usando 2 dispositivos medievales con fugas y sin regulación atados al pecho. Con suerte, te baja la leche. Si no, ya estás atrasada en la lista de tareas imposibles de la crianza medieval. La lactancia materna es la norma, pero también es una apuesta arriesgada, como intentar batir mantequilla con ansiedad y sin dormir. Lo intentas. De verdad que lo intentas. Te sientas junto a la chimenea, con el bebé enganchado, quizás. La matrona grita consejos como una entrenadora de lactancia medieval sin formación formal, pero con muchas opiniones. Frota grasa de ganso en los pezones. Evita el pan frío. Reza a Santa Águeda. Le extirparon los pechos, así que lo entenderá. Algunos días funciona. Otros días el bebé se queja y sientes los pechos como piedras. Lo que nos lleva a las nodrizas. Si eres una mujer noble o simplemente estás muy desesperada y te sobran algunas monedas, puedes externalizar tu producción de leche.
Las nodrizas son mujeres que han dado a luz recientemente y ahora sirven como biberones humanos profesionales. Este arreglo es práctico y a la vez está plagado de tensión de clase, celos y un fuerte olor a cabra. Contratar a una nodriza tiene reglas. No debe tener relaciones sexuales, ya que arruinará la leche. No debe comer ajo. La misma razón. Y definitivamente no debe encariñarse demasiado con tu bebé, porque el cielo prohíba que alguien muestre afecto constante. Es básicamente el Uber Eats de la era feudal, pero con advertencias morales de la Iglesia y mucha más saliva. Si no eres rico, podrías probar con leche animal. Vaca, cabra, en un caso desafortunado, cerdo, pero sin refrigeración ni esterilización, es en realidad una forma elegante de invitar a la disidencia a la cuna. Horarios de alimentación, no hay ninguno. Amamantas cuando el bebé llora o cuando tus pechos empiezan a supurar a través de tu único pecho. No existen tablas de crecimiento. Lo calculas a ojo. Parece menos arrugado que ayer, es lo más científico posible. Y ni siquiera comencemos a hablar del destete. Esa es una apuesta completamente distinta que implica pan masticado de niña y, ocasionalmente, un paño empapado en vino. Aún así, si tu bebé está ganando peso, respirando con regularidad y no vomitando demonios, probablemente estés ganando. Has sobrevivido al parto, evitado infecciones, lidiado con nodrizas y bebés fantasma, e incluso has sido oficialmente impura por la Iglesia. Seguramente ahora puedes disfrutar de unos años tranquilos de crianza. Para nada. Porque estamos en la Edad Media, y tu útero se considera menos un órgano personal y más un centro de producción comunitario. Se espera que vuelvas a concebir pronto, preferiblemente antes de que te hayas recuperado del todo del anterior. No existe el concepto de planificación familiar a menos que la consideres simplemente como la esperanza de tener un niño esta vez. Los anticonceptivos, cuando existen, van desde poco fiables hasta absolutamente perturbadores. Cosas como intestinos de oveja, hierbas amargas o vagas oraciones a santos que, notablemente, no son ginecólogos. Tu marido, mientras tanto, ha sido muy paciente. 40 días completos de abstinencia mientras tú eras ritualmente impura. Y ahora está listo para retomar sus nobles deberes, que principalmente implican acostarse y dedicar aproximadamente 30 segundos de esfuerzo al próximo heredero potencial. Tú, en cambio, acabas de dejar de supurar por todas las partes disponibles de tu cuerpo y esperabas un año de descanso, quizás una peregrinación o una siesta. Pero no, el reloj se ha reiniciado y tu fertilidad vuelve a ser el tema favorito del pueblo. Con suerte, pasarás unos meses sin que se te acelere el flujo. Ese es el eufemismo medieval para el movimiento fetal, ¿no? Un joya encantada de las Highlands. Pero no te pongas demasiado cómoda. Estadísticamente, volverás a estar embarazada en 18 meses. Tu matrona ya está tomando notas mentales. Los ojos del sacerdote se crispan cada vez que entras en la iglesia, como si se preguntara cuándo estará rociando agua bendita sobre otra mancha roja chillona. Y tus hijos mayores ahora están siendo entrenados para ayudar a criar a sus futuros hermanos. Porque para eso están los hermanos, parto gratis y asistencia a funerales. Has entrado en el ritmo de la maternidad medieval, una danza entre pañales, muerte y perdón divino. Y no hay salida hasta la menopausia o la peste. Y, sin embargo, a pesar del dolor, el peligro y los consejos médicos absolutamente disparatados, sigues adelante. Tal vez por fe, tal vez por amor, o tal vez porque es el siglo XIV y no hay mucho más que hacer. Sea como sea, el ciclo comienza de nuevo. Suena la siniestra música de botín. Estás agotada, cosida, dolorida y vagamente pegajosa. Pero de alguna manera, hay un bebé en tus brazos. Un bebé de verdad, vivo, respirando, retorciéndose, gritando como si fuera el dueño del lugar. Y a pesar de todo, las hierbas, las oraciones, las maldiciones, la sangre, los hombres inútiles que están afuera, está aquí, vivo. Y eso es un milagro. Porque en la Edad Media, dar a luz era como un dado medieval. Tirabas los dados y esperabas no morir de fiebre, horror o posesión de los espíritus del útero. La Iglesia podría haber dicho que era providencia divina, pero cualquier mujer que sobreviviera lo sabía.
Era una supervivencia contra todo pronóstico, forjada con instinto y pura terquedad. La partera, bendita sus codos afilados, te palmea la cabeza como un herrero orgulloso inspeccionando su mejor herradura. El sacerdote te ofrece una media sonrisa, claramente inseguro de si decirte felicitaciones o gracias a Dios que no estás muerta. Bajas la mirada hacia esa criatura roja y blandita y piensas, ¿cómo demonios te mantengo con vida? No tienes manuales, ni pediatras, ni monitores para bebés, solo intuición, leche materna y un antiguo talismán colgando cerca de la cuna para mantener a raya a los demonios. Crianza, pero en versión medieval. Y, sin embargo, algo en tu interior sabe que lo intentarás una y otra vez. Porque aunque tu mundo esté lleno de barro, leña y enfermedades con nombres que suenan a maldiciones de taberna, este pequeño latido lo cambia todo. Es esperanza envuelta en lino. Un futuro envuelto en puré de guisantes y potencial. Pronto llegarán los vecinos con pan, supersticiones y consejos no solicitados. Aparecerá la nodriza. Te dirán que evites las anguilas, la mantequilla, las emociones fuertes y las canciones en tono menor. Todo por la salud del bebé, por supuesto. Intentarás encontrarle sentido. Pero por ahora, en esta penumbra parpadeante, respiras. Acunas. Lloras un poco. Porque a pesar de toda la superstición y la tristeza, lo lograste. Y si alguien te pregunta cómo te sentiste realmente, nunca tendrás las palabras. Porque en un mundo donde todo es peligroso y nada está garantizado, el nacimiento no fue solo un proceso. Fue una rebelión, un milagro. Siempre. Imagínate a mediados del siglo XIX. Estás en el corazón de Manchester o Birmingham y el mundo huele a humo de carbón y lana húmeda. La revolución industrial te ha encerrado en una rutina de turnos de 12 horas, cielos contaminados por la contaminación y calles tan sucias que la idea de respirar aire fresco parece un mito. Para la mayoría de las familias trabajadoras, el ocio no existía. Hasta que una tecnología lo cambió todo, el ferrocarril. Cuando los ferrocarriles se extendieron por Gran Bretaña, no solo transportaron carbón y acero. Transportaron personas. Y por primera vez, transportaron a la gente común. Antes de la era del ferrocarril, la costa era el lugar de recreo exclusivo de los aristócratas adinerados, a quienes sus médicos les habían dicho que los baños de mar podían curar todo, desde la gota hasta la melancolía. Viajaban en carruajes tirados por caballos a pueblos costeros como Brighton, alojándose en elegantes villas y bebiendo agua mineral como si fuera oro líquido. Pero los trenes democratizaron el litoral. De repente, un obrero con el sueldo de una semana en el bolsillo podía empacar a la familia, subirse a un carruaje, por la tarde, contemplar el horizonte infinito del Canal de la Mancha. Brighton fue la primera estrella de esta nueva cultura del ocio, gracias en gran parte al príncipe regente, posteriormente rey Jorge IV, quien había convertido la ciudad en su patio de recreo décadas antes con el exótico pabellón real en forma de cebolla. Pero ahora, las playas de Brighton no eran solo para la élite a la moda. Blackpool pronto siguió su ejemplo, transformándose de un tranquilo pueblo pesquero en la meca de las vacaciones masivas junto al mar. Para la década de 1850, estaba repleta de nobles, salones de baile y la famosa Torre de Blackpool, una imitación de la Torre Eiffel con más paseos en burro de los que París jamás podría soñar. Lo sorprendente es la rapidez con la que la playa pasó de ser una medicina a una diversión. Al principio, los victorianos aún se aferraban a la creencia de que el aire marino era medicinal, que el agua salada podía purificar no solo el cuerpo, sino también el alma. Pero cuando se les da a las familias trabajadoras sol, helado y la oportunidad de escapar de la asfixiante ciudad, ocurre algo mágico. La playa se convirtió en una válvula de escape para las presiones de la vida industrial. Un lugar donde los niños podían correr libremente, los hombres podían aflojarse los cuellos de las camisas y las mujeres podían finalmente respirar sin inhalar polvo de carbón. Las vacaciones junto al mar no nacieron en las mansiones de la aristocracia, sino en el vapor y el humo de la era del ferrocarril. Y Gran Bretaña nunca volvería a ver el ocio de la misma manera. Una vez que el tren hizo accesible la costa, los pueblos costeros se transformaron casi de la noche a la mañana.
Lugares que habían sido tranquilos pueblos pesqueros o modestos balnearios se vieron repentinamente invadidos por excursionistas, familias de fin de semana y turistas deseosos de cambiar el hollín por aire salado. Los emprendedores no perdieron el tiempo. Construyeron muelles que se extendían dramáticamente hacia el mar. No solo como plataformas de atraque, sino también como zonas de recreo, bordeadas de salones de té, galerías comerciales, salas de conciertos e incluso pequeños teatros. Un paseo por el muelle se convirtió en parte del ritual vacacional tanto como remar en las olas. Blackpool es el ejemplo perfecto de esta transformación. Antes del ferrocarril, era poco más que un conjunto de cabañas en la costa de la Nasser. Pero una vez que las vías lo conectaron con las ciudades industriales del norte de Inglaterra, Blackpool se reinventó. Para la década de 1870, contaba con el famoso Muelle Norte, seguido de los muelles del centro y del sur, cada uno con su propia combinación de entretenimiento, bandas de música, adivinos e incluso las primeras atracciones. Con el tiempo, se alzaría la icónica Torre de Blackpool, inspirada en la Torre Eiffel de París, dominando el horizonte y atrayendo a millones de visitantes. Brighton también se dejó llevar por su glamour real. Durante mucho tiempo se había regodeado en el resplandor del pabellón real de Jorge IV, pero ahora se había convertido en un centro de moda tanto para los ricos como para la clase trabajadora. Su paseo marítimo bullía de visitantes con sus mejores galas, mujeres con vestidos largos y sombrillas y hombres saludando con la mano a sus sombreros, mientras los vendedores pregonaban ostras, dulces y recuerdos costeros. Para la época victoriana, estos centros turísticos representaban algo nuevo. El ocio como mercancía. Era la primera vez que se construían ciudades enteras no para trabajar ni para el culto, sino para el ocio. Todo estaba diseñado para entretener, distraer y deleitar. Las familias podían alquilar una modesta pensión, comer pescado con patatas fritas envuelto en papel y sentirse durante unos días como si pertenecieran a otro mundo. Las estrictas normas de la vida industrial, el timbre de la fábrica y el horario incesante dieron paso a un ritmo más alegre de paseos en burro, bandas de música costera y helados antes de cenar. Y quizás lo más importante, los balnearios ofrecieron a los victorianos algo que nunca antes habían experimentado, la idea de evadirse, un respiro físico y psicológico de la rutina de su vida diaria. Ya fuera una excursión de un día o de 2 semanas, las vacaciones junto al mar crearon una nueva cultura de la diversión. Una que prometía frescura, risas y simplemente un toque de arena en los zapatos. Si hay una imagen que resume la cultura costera victoriana, es la máquina de baño. Estas peculiares y pequeñas cabañas de madera con ruedas se parecían un poco a enormes cobertizos de jardín, solo que estaban diseñadas para rodar directamente al mar. ¿Por qué? Porque los victorianos tenían una obsesión con la modestia que se extendía incluso a chapotear en las olas. Para las mujeres, en particular, bañarse en público era un asunto delicado. La sociedad exigía que los cuerpos femeninos permanecieran ocultos. Sin embargo, los médicos y los guías turísticos juraban sobre los beneficios para la salud de los baños de mar. La solución, un caballo, o a veces la fuerza de una mano, arrastraba la máquina de baño por la arena hasta las aguas poco profundas. Dentro, una mujer podía ponerse discretamente su voluminoso traje de baño, que parecía más un vestido de capas que un traje de baño. Cuando estaba lista, salía directamente al agua, protegida de los curiosos. Los espectadores se quedaban atónitos ante la propia estructura. Algunas máquinas de baño eran lujosas, equipadas con escalones, pasamanos e incluso cortinas para garantizar la máxima discreción. Otras eran poco más que cajas destartaladas. Para los hombres, las normas eran más laxas. En algunos balnearios, se les permitía desnudarse hasta la cintura y correr directamente hacia las olas. Pero incluso entonces, la etiqueta victoriana solía exigir algún tipo de vestimenta modesta. Huelga decir que aún faltaba un siglo para la época de los bikinis modernos. Los verdaderos guardianes de la moralidad costera eran los llamados dipes. Estas asistentes, a menudo mujeres fuertes en los pueblos costeros, ayudaban a guiar a los hombres hacia las olas, a veces literalmente arrastrándolos hacia ellas para revitalizarlos al máximo. Para un bañista victoriano, se creía que el frío del mar revitalizaba el organismo. Para nosotros, probablemente se sentía más como un castigo.
Las máquinas de baño pronto se convirtieron en elementos icónicos de toda playa respetable. En Brighton, Scarborough y Blackpool, bordeaban las orillas como caravanas en un festival. Los turistas las aceptaban no solo como algo práctico, sino como algo esencial. Sin ellas, la idea misma de una salida familiar a la playa habría sido escandalosa. Claro que, a finales de la época victoriana, el rigor de las normas comenzó a relajarse. Los complejos turísticos dirigidos a familias de clase trabajadora eran más relajados, y los jóvenes pronto encontraron maneras de coquetear, chapotear y disfrutar de las olas al margen de la cortesía. Aún así, la máquina de baño se erige como un símbolo perfecto de la vida costera victoriana. Mitad ocio, mitad represión, y totalmente peculiar. Ninguna vacación costera victoriana estaba completa sin un estómago lleno de dulces y un paseo en la arena con un burro. Los complejos turísticos pronto se dieron cuenta de que el aire fresco por sí solo no entretenía a la gente, así que llenaron la playa de puestos de comida, atracciones novedosas y delicias que se convirtieron en sinónimo del verano. El helado, por ejemplo, fue toda una sensación. El mérito suele recaer en Carlo Gatti, un inmigrante suizo-italiano que ayudó a popularizar la idea de servir helados a las masas. Anteriormente, los postres fríos eran lujos reservados para los ricos, ya que el hielo mismo debía cortarse de los lagos congelados y almacenados en casas de hielo aisladas. Pero para mediados del siglo IX, un mejor transporte y el uso inteligente de las importaciones de hielo significaron que un humilde trabajador de fábrica podía darle a su hijo un pequeño lametón. Literalmente, un pequeño plato de helado de cristal destinado a ser lamido y devuelto. Las regulaciones sanitarias aún no eran exactamente algo común. La higiene era opcional, pero la emoción de la dulzura fría en un día caluroso era inolvidable. Y luego estaban los paseos en burro. Imagina ser un niño del norte industrial, pisando una playa de arena por primera vez. El mar parece infinito, el horizonte imposible, y de repente alguien te ofrece la oportunidad de subirte a un burro pequeño y un poco gruñón y trazar un camino a lo largo de la orilla. Era el punto culminante de innumerables vacaciones infantiles victorianas. Los paseos en burro se volvieron tan icónicos que las postales de Blackpool, Brighton y Scarra a menudo mostraban filas de burros en sus sillas de montar de mal gusto esperando a ansiosos jinetes. Otras delicias incluían palitos de caramelo roca, caramelos duros con el nombre del resort escrito en el centro, y ostras, que en aquel entonces eran comida callejera barata, no un restaurante de lujo. Los vendedores empujaban sus carritos por el paseo marítimo, ofreciendo pan de jengibre, pescado, patatas fritas y cacahuetes. La costa se convirtió en un carnaval de sabores y olores, un lugar donde incluso una familia modesta podía darse un capricho. Por supuesto, los guardianes de la moral no siempre estaban contentos. Los críticos religiosos a veces murmuraban que la diversión junto al mar distraía a los trabajadores de sus tareas o fomentaba la ociosidad. Pero para las familias que volvían a casa con dificultad, quemadas por el sol y con los dedos pegajosos, esos paseos en burro y los helados no eran lapsus morales. Eran recuerdos. La costa victoriana se construyó no solo con la promesa de salud y aire marino, sino con el puro placer de los placeres sencillos, dulces, salados, arenosos y un poco tontos. Si la playa era el escenario, el muelle era el teatro de la costa victoriana. Estas estructuras de madera se adentraban dramáticamente en el mar, ofreciendo no solo un lugar para pasear, sino también un centro de entretenimiento que definía la experiencia vacacional. Salir a un muelle no se trataba solo de la vista. Era entrar en un mundo diferente. Uno donde el único propósito era el placer. Los primeros pares eran simples pasarelas que brindaban a los visitantes la oportunidad de pasear sobre el agua y disfrutar de la brisa fresca. Pero los empresarios no tardaron en darse cuenta de que los pares eran un lugar privilegiado para el entretenimiento. Pronto se llenaron de salones de té, salas de conciertos, galerías de juegos e incluso pequeños teatros donde cantantes cómicos y artistas de music hall entretenían a la multitud. En algunos complejos turísticos, bandas de música tocaban a diario, llenando el aire con alegres melodías mientras los niños tiraban de las mangas de sus padres para conseguir otra suite o un turno en la aclamada platea. Blackpool lideró el camino con su muelle norte en 1863, seguido posteriormente por los pares del centro y del sur.
Cada uno tenía su propia personalidad distintiva. El norte era elegante, atractivo para las familias de clase media que buscaban refinamiento con la brisa marina. El centro era más ruidoso, lleno de espectáculos y atracciones. Y el sur abrazaba el espectáculo con bailes y espectáculos de variedades. El muelle oeste de Brighton y el muelle del Palacio pronto se hicieron igualmente famosos, atrayendo a multitudes de turistas ávidos de glamour costero. El muelle también era el lugar perfecto para observar a la gente. A los victorianos les encantaba un buen paseo marítimo. Hombres y mujeres, vestidos con sus mejores galas, caminaban lentamente de un lado a otro, intercambiando gestos de asentimiento y miradas como si el muelle fuera una larga pasarela. Un paseo junto al mar podía dar pie al coqueteo, al chismorreo o simplemente al placer de ser visto. Para las familias trabajadoras, el muelle representaba algo radical, un espacio donde todos estaban invitados. No hacía falta ser rico para disfrutar de la banda de música o de los números cómicos. Un penique podía comprar risas, un recuerdo, al menos, una bolsa pegajosa de caramelos. El muelle junto al mar convertía el ocio en algo colectivo, donde las clases sociales se mezclaban, las fronteras se difuminaban y las olas a sus pies continuaban con sus interminables aplausos. En resumen, el muelle era donde la Gran Bretaña victoriana aprendía a divertirse juntos. Quemaduras de sol, canciones tontas y todo. Para los victorianos, la playa no era solo diversión. También era salud. De hecho, toda la fiebre del mar comenzó con los médicos que recomendaban el agua salada y el aire marino como remedios milagrosos. Mucho antes de los paseos en burro y los palitos de caramelo, la playa era una especie de hospital al aire libre. Los médicos afirmaban que un chapuzón en las frías olas podía fortalecer la constitución, despejar los pulmones e incluso calmar los nervios. Se les decía a los padres que trajeran a sus hijos enfermos a la costa, convencidos de que los vientos vigorizantes podían restaurar los cuerpos débiles. Pero este enfoque médico siempre estaba entrelazado con la moral. Unas vacaciones junto al mar debían ser respetables. Eso implicaba normas estrictas sobre el comportamiento en la playa. Hombres y mujeres a menudo estaban separados en zonas de baño diferentes. Incluso caminar por el paseo marítimo conllevaba un código de conducta. Damas con sombrillas, hombres con traje, sin piel desnuda excepto manos y rostros. Los balnearios buscaban atraer familias, no escándalos. Y, sin embargo, la playa también tentaba a la gente a relajar las normas sociales. Era uno de los pocos lugares donde hombres y mujeres de diferentes clases podían mezclarse en el mismo espacio, unidos por el ansia de sol y chapotear en el mar. Para los reformadores religiosos y los defensores de la moral, esto era alarmante. Algunos sermones proclamaban a gritos que los balnearios fomentaban la frivolidad, la vanidad e incluso el pecado. Las parejas jóvenes paseando por el muelle o compartiendo una bolsa de dulces eran vistas con recelo, como si el azúcar y el rocío marino pudieran provocar un colapso moral. Aún así, para la mayoría de los victorianos, la cura del mar era tanto física como emocional. Escapar de los pueblos llenos de humo, sentir el sol en la cara y oír el romper de las olas era una especie de terapia. Aunque las afirmaciones médicas fueran exageradas, el alivio era real. Las familias regresaban a casa más sanas de espíritu, aunque no de cuerpo, listas para afrontar de nuevo el duro trabajo de la vida en la fábrica. De esta forma, la playa se convirtió en una extraña mezcla de receta médica y patio de recreo familiar. Prometía virtud e indulgencia, un lugar donde se podían curar los pulmones con aire salado, pero también arruinarse los dientes con menta. Y quizá esa paradoja fuera precisamente la razón de su funcionamiento. La Gran Bretaña victoriana estaba obsesionada con la clase, y en ningún lugar esto era más visible que en la costa. Puede que el tren abriera la costa a todos, pero la forma de experimentarla dependía enteramente del lugar que se ocupaba en la jerarquía social. Para las clases altas y medias, la playa era una oportunidad para exhibir refinamiento. Se alojaban en elegantes hoteles, alquilaban casas bien amuebladas y se paseaban en elegantes trajes, ropa. En Brighton, los elegantes aún podían disfrutar del aura del patrocinio real, paseando ante las cúpulas bulbosas del pabellón o disfrutando de conciertos exclusivos. El muelle, para ellos,
era un lugar para ser vistos tanto como para ver, un escenario al aire libre donde la apariencia importaba. Las familias trabajadoras, en cambio, tenían unas vacaciones muy diferentes. Podían apiñarse en pensiones baratas, dormir varios por habitación y comer comidas sencillas a base de pan, queso y pescado comprados a vendedores ambulantes. Su ocio era más ruidoso y físico, paseos en burro para los niños, atracciones de feria y baile en salas abarrotadas. Blackpool se convirtió en su capital, ofreciendo entretenimiento que no requería mucho dinero. Para muchos obreros de fábricas, simplemente caminar descalzos sobre la arena era un lujo suficiente. Naturalmente, las clases a veces se codeaban, y no siempre con comodidad. Los visitantes de clase media se quejaban del alboroto de los veraneantes de clase trabajadora. Demasiada bebida, demasiadas canciones, demasiadas risas. Pero era innegable que la costa era uno de los pocos espacios donde las barreras de clase se suavizaban. Un obrero y un trabajador de fábrica podían montar el mismo burro o lamer el mismo helado pegajoso. Al menos, a las olas no les importaba el rango social. Sin embargo, los centros turísticos también aprendieron a separar a la clientela. Algunas playas designaban zonas específicas, zonas tranquilas para los adinerados, tramos más animados para las masas. Las pensiones se anunciaban como respetables, un término codificado que significaba que no había alojamientos para la clase trabajadora. Incluso los pares desarrollaron identidades, refinados promenades para algunos, ruidosas galerías para otros. Aún así, la costa insinuaba un nuevo tipo de mezcla social. Durante una breve semana de vacaciones, familias que rara vez salían de sus ciudades industriales se encontraron junto a abogados, médicos y comerciantes, todos buscando el mismo aire marino. No era igualdad, sino proximidad. Y para la Gran Bretaña victoriana, eso por sí solo era notable. La costa era a la vez un reflejo de las divisiones de clase y un espacio excepcional donde podían desdibujarse, por muy torpe que fuera, bajo el resplandor del sol de verano. Para los niños victorianos, la costa era nada menos que un paraíso. En casa, sus vidas a menudo eran estrechas y disciplinadas. En las ciudades industriales, las calles estaban sucias, el juego era limitado y el aire fresco escaseaba. Pero en la playa, de repente, había espacio para correr, agua para chapotear y una inagotable cantidad de arena esperando a ser moldeada en castillos. Para muchos niños de clase trabajadora, su primera visión del océano fue una revelación, una aventura que se grabó en la memoria para siempre. Los paseos en burro eran, por supuesto, un clásico. Con 1 o 2 peniques, un niño podía comprar un trote lento y tambaleante por la arena, agarrando las riendas como si dirigiera un poderoso corcel. Los burros se convirtieron en iconos de la costa victoriana, tanto que las familias a menudo posaban para fotos junto a ellos, prueba de que sus pequeños realmente habían disfrutado de la playa. Y cuando no estaban a lomos de burro, los niños correteaban con cubos de hojalata y palas de madera, cavando mohús o intentando construir ambiciosas fortalezas de arena destinadas a derrumbarse con la marea. Pero no todo era juego inocente. Padres y tutores a menudo veían la playa como una especie de guardería natural, un lugar donde los niños podían fortalecerse. Los baños de mar eran obligatorios incluso para los más pequeños, con madres y niños sumergiendo a los retorciéndose en las olas heladas en nombre de la salud. Puede que los gritos no sonaran alegres, pero los victorianos estaban convencidos de que el impacto del agua salada era bueno para la constitución de un niño. El entretenimiento adaptado a los niños pronto floreció. Los espectáculos de marionetas de Punch y Judy se convirtieron en clásicos costeros con su violencia cómica y voces estridentes que provocaban la risa de multitudes de pequeños. Los vendedores ofrecían palitos de caramelo y hombres de jengibre. Pequeños lujos que convertían los dedos pegajosos y las caras sonrientes en recuerdos playeros imborrables. Mientras tanto, los niños de clase media y alta experimentaban la playa de forma diferente. Sus juegos eran más supervisados, sus trajes de baño más elaborados y sus diversiones más discretas, paseos en pony, paseos o excursiones cuidadosamente planificadas con tutores e institutrices. Aún así, la magia de la playa trascendía las barreras de clase. Ya sea construyendo castillos de arena o agarrando un helado, los niños descubrieron en la orilla una libertad que simplemente no existía en sus hogares.
La playa, en muchos sentidos, redefinió la infancia para los victorianos. Ofrecía juego, salud y escape, todo en uno. Para los padres, era terapia. Para los niños, era maravilloso. Y juntas, estas familias ayudaron a convertir la costa en el paraíso de una nación. Para cuando el reinado de la reina Victoria llegó a su fin en 1901, las vacaciones en la playa habían pasado de ser un excéntrico ritual médico a una piedra angular de la cultura británica. Lo que comenzó como una receta médica y una moda real se había transformado en una tradición nacional, una que moldearía el ocio durante generaciones. Los ferrocarriles fueron clave. No solo conectaban pueblos con playas. Conectaban a la gente con la idea misma de escapar. Por primera vez, las familias de clase trabajadora experimentaron el ocio como algo que podían comprar, no solo soñar. Blackpool, Brighton, Skara e innumerables complejos turísticos más pequeños prosperaron porque ofrecían la misma promesa, un respiro temporal de la agotadora rutina de la vida industrial. La infraestructura construida en este periodo también dejó una huella imborrable. Los pares, los promenades y los pabellones de la época victoriana se convirtieron en iconos de la costa británica. La torre de Blackpool, el muelle de Brighton y los grandes hoteles de Skara siguen en pie hoy como recordatorios de una época en la que las vacaciones eran a la vez espectáculo y necesidad. Incluso la humilde máquina de baño, obsoleta desde hace tiempo, sobrevive en postales, pinturas y exposiciones de museos, símbolos de la modestia y la excentricidad victorianas, todo en uno. Más importante aún, las vacaciones victorianas junto al mar transformaron las actitudes hacia la vida familiar, el ocio y la salud. Legitimaron el juego. Enseñaron a una nación que tomarse un tiempo libre del trabajo no era pereza. Era un refrigerio. Para los niños, creaban recuerdos mágicos de arena, burros y helado. Para los adultos, ofrecían un atisbo de libertad, aunque solo fuera por una semana. Por supuesto, la costa seguiría evolucionando en el siglo XX. Los parques de atracciones, los cines y, posteriormente, los vuelos internacionales baratos cambiarían la cultura vacacional para siempre. Pero los cimientos victorianos se mantuvieron. Sin los excursionistas en tren y los paseos en burro, no habría campamentos de viuds, ni paquetes vacacionales, ni vuelos baratos a España. El ADN de las vacaciones modernas se remonta directamente a los promenades de Brighton y a los de Blackpool. Hoy en día, cuando las familias todavía van a la playa para un fin de semana de castillos de arena y pesca, y las papas fritas, evocan un ritual inventado hace más de un siglo y medio. Las vacaciones victorianas junto al mar eran más que un momento de ocio. Revolucionaron la forma en que la gente común concebía la vida, el trabajo y la alegría. Y ese legado aún perdura en cada roca y en cada chillido de gaviota sobre la orilla. Para los apaches, la salud nunca fue solo cuestión del cuerpo. Era cuestión de vivir en armonía con la tierra, los espíritus, los ancestros y la comunidad. Estar sano era estar en equilibrio, y enfermar era desviarse de ese delicado orden. Los apaches entendían la vida como una red interconectada donde los hilos físicos, espirituales y emocionales estaban estrechamente entrelazados. Si se atacaba un hilo a través de la desgracia, la mala acción o incluso un encuentro con fuerzas espirituales hostiles, toda la red podía desmoronarse. La enfermedad, por lo tanto, no era solo fiebre o una lesión. Era una señal de que el equilibrio se había alterado. Un cazador que faltaba al respeto al animal que cazaba podía verse acosado por la debilidad. Una familia que discutía sin cesar podía traer la enfermedad a su hogar. Incluso los sueños podían advertir que el espíritu estaba intranquilo y que era necesario sanar antes de que el problema empeorara. Para los apaches, toda enfermedad tenía una causa visible y otra invisible, y ambas requerían atención. La tierra misma desempeñaba un papel central en esta filosofía. Montañas, ríos, animales y plantas no eran vistos como un paisaje secundario, sino como parientes vivos, cada uno con su propio espíritu. Dañar la naturaleza sin cuidado era herirse a sí mismo. Tratar la tierra con respeto era invitar a sus poderes curativos. Esto significaba que la curación nunca podía limitarse a un solo paciente. Era un esfuerzo comunitario y ambiental, una restauración del equilibrio general en el que vivía el individuo.
En el corazón de esta cosmovisión se encontraban los curanderos, guardianes de la armonía e intérpretes del desequilibrio. No solo eran sanadores del cuerpo, sino también mediadores entre los mundos humano y espiritual. Cuando la enfermedad atacaba, la gente buscaba su guía no solo para curarse, sino para comprender. ¿Por qué sucedía esto? ¿Qué se debía hacer para restablecer el equilibrio? Esta perspectiva moldeó todas las prácticas curativas posteriores, ya fueran a través de hierbas, cantos, pinturas de arena o ceremonias. El verdadero objetivo nunca fue solo aliviar el dolor o combatir la enfermedad. Era reparar los hilos rotos para que el individuo volviera a estar en armonía con la comunidad, la tierra y el mundo invisible. Para los apaches, la curación no era una solución rápida. Era un viaje de regreso a la armonía, un recordatorio de que la salud no se poseía, sino que se compartía. En la tradición apache, el curandero era más que un sanador. Era un guía espiritual, consejero y protector de la comunidad. Su rol combinaba las funciones de médico, sacerdote y narrador. Sin embargo, era aún más profundo. Era a quien se le confiaba el conocimiento transmitido de generación en generación. Conocimiento de hierbas, cantos y ceremonias que mantenían el equilibrio de la vida misma. Convertirse en curandero no era una elección casual. Requería años de aprendizaje, aprendiendo de los ancianos que seleccionaban cuidadosamente a sus estudiantes. El aprendizaje era largo y riguroso, e implicaba memorizar cantos sagrados, comprender el significado espiritual de cada hierba y dominar rituales que exigían precisión. Cada gesto, cada palabra, cada símbolo tenía un significado. Un error podía mermar el poder de una ceremonia, peor aún, provocar daño en lugar de sanación. Los curanderos también eran elegidos por su vocación. A veces, una visión o un sueño indicaban que una persona estaba destinada a este camino. Una enfermedad o un roce con la muerte también podían marcar a alguien como espiritualmente dotado, que se creía que había tocado el mundo de los espíritus y regresado con una nueva perspectiva. A partir de ese momento, su vida se dedicaba al servicio de los demás. Sus responsabilidades se extendían mucho más allá de la habitación del enfermo. A un curandero se le podía pedir que bendijera una partida de caza, protegiera a los guerreros antes de la batalla o presidiera ceremonias que marcaban los hitos de la vida. Mantenía las canciones e historias que vinculaban a los apaches con sus ancestros y con el mundo natural. Sus cantos no eran simples palabras. Eran puentes entre reinos, llamadas a las fuerzas espirituales que regían la salud y la armonía. La comunidad depositaba una inmensa confianza en los curanderos, pero estos soportaban una pesada carga. La curación no siempre estaba garantizado, y el fracaso podía generar dudas o culpa. Aún así, el curandero era una figura central, encarnando tanto la esperanza como la continuidad. Su presencia recordaba a la gente que la enfermedad, la pérdida o el miedo nunca se enfrentaban solos. Siempre había alguien interponiéndose entre ellos y lo invisible, esforzándose por restablecer el equilibrio. En la cosmovisión apache, los curanderos no eran hacedores de milagros en el sentido occidental. Eran guardianes de la tradición, canales del conocimiento sagrado y guardianes del equilibrio. Su poder no provenía de ellos mismos, sino de su capacidad para armonizar la vida humana con la armonía superior del universo. Entre los apaches, el mundo natural no era solo un telón de fondo. Era una farmacia, un depósito sagrado de medicina. Cada planta, raíz y mineral tenía un poder potencial, y los curanderos preservaban cuidadosamente el conocimiento de cómo usarlos. La curación del cuerpo a menudo comenzaba con hierbas medicinales recolectadas con respeto de la tierra. Las plantas se elegían no solo por sus propiedades físicas, sino también por sus asociaciones espirituales. Por ejemplo, la salvia se usaba para limpiar y purificar tanto el cuerpo como el espíritu. Las bayas de enebro podían tratar problemas estomacales, pero también se quemaban para alejar fuerzas negativas. La yuca, una planta con profundas raíces en la vida cotidiana apache, proporcionaba jabón, champú y picuses para las heridas. Cada planta era considerada una aliada viva con su propio espíritu, merecedora de gratitud y cuidado al ser cosechada. La preparación de estos remedios nunca era casual. Las hierbas podían prepararse en infusiones, molerse en polvo o aplicarse como picuses sobre la piel,
pero rara vez se administraban solas. Un curandero solía combinarlas con oraciones, canciones o rituales, asegurando que el tratamiento funcionara tanto a nivel físico como espiritual. La curación nunca se consideraba completa a menos que se tratara simultáneamente el cuerpo y el espíritu. El acto de recolectar las hierbas era en sí mismo parte de la ceremonia. Las plantas solían recolectarse en ciertos momentos del día o en fases lunares específicas en lugares que se creía que poseían un poder particular. Se dejaban ofrendas como una pizca de harina de maíz o una oración susurrada como agradecimiento. Esta reciprocidad subrayaba una creencia clave apache: tomar medicina de la tierra se requería respeto y equilibrio, no explotación. Lo que a los forasteros les parecía remedios caseros, en realidad formaba parte de un sofisticado sistema de conocimiento. Generaciones de observación, experimentación y práctica espiritual determinaron qué planta curaba cada dolencia. Y aunque la medicina occidental a menudo descartaba tales tradiciones como superstición, muchas de estas hierbas contenían compuestos curativos que la ciencia descubrió posteriormente. Pero para los apaches, las plantas nunca fueron meros productos químicos. Eran compañeras vivas en el acto de sanar. Y usarlas sin oración ni respeto era perder el hilo por completo. Sanar con hierbas no se trataba solo de curar enfermedades. Se trataba de restaurar la armonía entre los humanos y el mundo natural. En la sanación apache, las palabras nunca eran solo palabras. Pronunciadas o cantadas con intención, se convertían en medicina por derecho propio. Se creía que los cantos y las canciones sagradas transmitían poder. Puentes entre los reinos humano y espiritual. Para sanar el cuerpo, el espíritu debía armonizarse, y los cantos eran el lenguaje que lo hacía posible. Un canto curativo no era improvisado. Cada canción formaba parte de una tradición cuidadosamente preservada, transmitida de generación en generación por curanderos. Algunos cantos duraban solo unos minutos, mientras que otros podían extenderse a lo largo de largas ceremonias que se desarrollaban en patrones rítmicos que reflejaban los ciclos de la naturaleza. La salida del sol, las fases de la luna, el fluir de los ríos. Las propias palabras a menudo se combinaban con sonidos que imitaban el mundo natural. Cantos de pájaros, vientos susurrantes, el ritmo constante de un tambor que hacía eco al latido del corazón. Los cantos se utilizaban con diferentes propósitos. Algunos eran oraciones de protección, cantadas antes de cacerías o batallas. Otros estaban diseñados para curar dolencias específicas, invocando fuerzas espirituales para expulsar la enfermedad. Incluso otros eran ceremoniales, vinculados a rituales importantes como la danza del amanecer, que marcaba el paso de una niña a la edad adulta y estaba llena de canciones que celebraban la renovación y la fuerza. Es importante destacar que estos cantos no solo se cantaban para el paciente. Involucraban a la comunidad. Familias y amigos podían unirse, reforzando la sensación de que la curación no era una lucha individual, sino un acto colectivo, apoyo. Escuchar el canto era recordar que uno no estaba solo en la enfermedad, sino rodeado de la armonía del sonido. El poder de estos cantos se amplificaba con la creencia. Los apaches entendían que las palabras moldeaban la realidad. Hablar era invocar algo. Un canto no era magia en el sentido de trucos, sino en el de alineación. Ordenaba el mundo, lo arreglaba todo. Combinados con hierbas, pinturas de arena o actos rituales, los cantos eran el hilo conductor que unía todos los aspectos de la sanación. Incluso hoy, muchos cantos apaches perduran. Se siguen cantando en ceremonias, transmitiendo la misma convicción de que el sonido, el ritmo y las palabras sagradas pueden restablecer el equilibrio. En la cosmovisión apache, sanar con canciones es recordar al cuerpo, al espíritu y a la comunidad que son uno. Entre los apaches, la sanación nunca se limitó a hierbas y cantos. También se trataba de imágenes. Las pinturas de arena creadas con polvos de colores de piedra triturada, polen, carbón y arcilla se convirtieron en herramientas sagradas en ceremonias diseñadas para restablecer el equilibrio. No eran arte decorativo en el sentido moderno, sino oraciones vivas dibujadas sobre la tierra misma. Una pintura de arena solía realizarse en el suelo de una cabaña ceremonial o en un espacio al aire libre preparado para el ritual.
Los curanderos, asistidos por aprendices, esparcían cuidadosamente arenas de colores para formar intrincados patrones de figuras, animales y símbolos sagrados. Cada línea, cada tono, tenía un significado. Estas imágenes representaban las fuerzas espirituales que regían la salud, seres sagrados, animales de poder y símbolos de las 4 direcciones. Al recrear estas imágenes, el curandero invitaba a estas fuerzas al ritual, llamándolas para que intervinieran en la enfermedad del paciente. El paciente solía colocarse directamente sobre la pintura, sentado o acostado en su centro. De esta manera, la imagen se convertía en una especie de mapa espiritual, que situaba al enfermo en un orden restaurado del universo. Cantos y oraciones acompañaban el acto, activando el diseño y entretejiéndolo en la ceremonia general. Lo que hacía tan poderosas las pinturas de arena era su impermanencia. Una vez completada la curación, la pintura se destruía. La arena era barrida o esparcida por el viento. Este acto simbolizó la naturaleza transitoria de la enfermedad misma. La enfermedad no pertenecía al paciente para siempre. Podía borrarse, al igual que la imagen. La destrucción también garantizaba que el poder sagrado de la pintura no se usara indebidamente fuera del ritual. Los símbolos mismos provenían de la cosmología apache. Animales como el oso o el águila, montañas sagradas o el arco iris podían aparecer, cada uno con su propia influencia protectora o sanadora. Para los forasteros, las pinturas podían parecer arte abstracto, pero para los apaches eran planos de armonía, diagramas del cosmos en miniatura. A través de las pinturas de arena, la sanación se hacía visible. No solo se expresaba por casualidad o se saboreaba en hierbas, sino que se veía en la tierra misma. El paciente, el sanador y la comunidad podían presenciar cómo se restablecía el equilibrio ante sus propios ojos. Para los apaches, la verdadera sanación rara vez era un acto privado. Se desarrollaba en ceremonias donde el paciente, el sanador y toda la comunidad se reunían para restablecer el equilibrio. Estos rituales eran más que tratamientos. Eran representaciones sagradas que conectaban a las personas entre sí y con las fuerzas invisibles del mundo. Las ceremonias podían durar horas o incluso días, dependiendo de la gravedad de la enfermedad o el propósito del ritual. Combinaban cantos, oraciones, danzas y actos simbólicos. Entretejían todos los elementos de la sanación apache, hierbas, pinturas de arena y cantos, en una única experiencia unificada. El entorno en sí se preparaba cuidadosamente. Una cabaña ceremonial o espacio al aire libre, purificado con humo y alineado con las 4 direcciones sagradas. Cada detalle importaba porque cada detalle reflejaba el orden cósmico que la sanación buscaba restaurar. La participación era fundamental en estas ceremonias. La sanación no era una experiencia pasiva donde el paciente simplemente recibía tratamiento. En cambio, el paciente se convertía en el foco de energía colectiva, rodeado de familiares, amigos y miembros de la tribu que sumaban sus oraciones y presencia al proceso. De esta manera, la enfermedad se abordaba no como una desgracia privada, sino como una perturbación que afectaba a toda la comunidad. Cuando una persona estaba en conflicto, todos lo sentían. Una de las ceremonias más importantes era el canto nocturno, un ritual que invocaba poderosas, seres sagrados para purificar enfermedades y restaurar la salud. Otra era la danza del amanecer, que solían realizar las jóvenes que llegaban a la mayoría de edad, y que simbolizaba la renovación, la fertilidad y la fuerza de la vida. Aunque no siempre eran estrictamente médicas, estas ceremonias subrayaban la visión apache de que la salud era inseparable de las grandes transiciones de la vida y los hitos espirituales. Las ceremonias también tenían un inmenso peso psicológico. El ritmo de los cantos, los colores de las pinturas de arena, el ritmo colectivo de los tambores, creaban una atmósfera de asombro y esperanza. Para el paciente, la experiencia era transformadora, un recordatorio de que contaban con el apoyo no solo de su gente, sino también de los propios espíritus. A través de la ceremonia, los apaches afirmaban su verdad más importante. Sanar era más que curar el cuerpo. Se trataba de restaurar el círculo familiar, comunitario, natural y espiritual. Sanar era reencontrarse con todo lo existente. Para los apaches, la sanación nunca podía separarse de la tierra.
Las montañas, los ríos, los animales e incluso el viento se consideraban parientes vivos, cada uno con su propio espíritu. Estar sano significaba estar en equilibrio con estas fuerzas, y la enfermedad a menudo reflejaba una ruptura en esta relación. La curación, entonces, requería no solo cuidar el cuerpo, sino también restablecer los vínculos con los mundos natural y espiritual. Los curanderos solían conducir a los pacientes a espacios sagrados, laderas de montañas, riberas de ríos o arboledas solitarias donde la presencia misma de la naturaleza formaba parte de la cura. Estos lugares no se elegían al azar, sino porque se creía que eran moradas de seres sagrados o sitios donde la energía espiritual era especialmente intensa. Rezar en un lugar así, rodeado del canto de los pájaros y el aroma de las hierbas, era entrar en un santuario viviente. Los animales también formaban parte de este equilibrio. El águila, por ejemplo, simbolizaba la fuerza y elevaba oraciones al cielo con sus plumas. El oso era venerado como sanador. Se invocaba su espíritu para otorgar resistencia y poder. Incluso criaturas más pequeñas, como los insectos, ofrecían lecciones, recordatorios de persistencia, adaptabilidad o comunidad. Al reconocer la sabiduría en todos los seres, los apaches afirmaron su lugar dentro de un círculo vital mucho más amplio. Los actos rituales solían reforzar esta relación. Se hacían ofrendas de harina de maíz o polen antes de cosechar plantas medicinales, reconociendo que tomar de la tierra implicaba devolver. Las ceremonias invocaban las 4 direcciones, este, sur, oeste y norte. Cada una representaba un aspecto diferente de la vida y la salud. Al alinearse con estas fuerzas, el sanador restablecía la armonía no solo en el paciente, sino entre éste y el universo mismo. Este enfoque también enfatizaba la humildad. Los humanos no eran dueños de la naturaleza, sino participantes de un mundo compartido. La enfermedad era una señal de que el equilibrio de ese mundo se había alterado, ya fuera por decisiones personales, conflictos comunitarios o incluso por falta de respeto a la tierra. Por lo tanto, la curación no consistía en vencer la enfermedad, sino en reparar las relaciones con uno mismo, con los demás, con el medio ambiente y con los espíritus que velaban por el conjunto. A través de esta cosmovisión, los apaches ofrecían una profunda lección: la verdadera salud no es una posesión individual, sino un estado de armonía sustentado por cada conexión vital. En la cultura apache, la enfermedad nunca nació solo del paciente. La enfermedad se consideraba una perturbación de la armonía que afectaba a toda la comunidad, por lo que la sanación se convirtió en una responsabilidad colectiva. Familiares, amigos y vecinos participaban en el proceso, asegurándose de que el paciente recibiera apoyo físico, emocional y espiritual. Cuando alguien enfermaba, su familia se reunía no solo para cuidar su cuerpo, sino también para brindarle presencia y aliento constantes. La comida se preparaba en comunidad, los niños eran atendidos por familiares y se ofrecían oraciones al unísono. Esta solidaridad aliviaba la carga de la enfermedad, recordándole al paciente que formaba parte de una red viva de atención. La sanación consistía tanto en restablecer los vínculos con los seres queridos como en aliviar el dolor. Las ceremonias amplificaban este sentido de unión. Cuando se cantaban cánticos o se hacían pinturas de arena, rara vez era un acto solitario. Decenas de voces podían unirse a las canciones, sus ritmos elevaban el espíritu del paciente. Toda la comunidad se convertía en parte del ritual, y cada participante aportaba su fuerza para restaurar la armonía. Esta energía compartida creaba una atmósfera psicológica y espiritual poderosa, donde el paciente sabía que no luchaba contra la enfermedad de forma aislada. Los niños también participaban en estos rituales. Aprendían observando, escuchando y participando, asegurando que las tradiciones de sanación y apoyo se transmitieran de forma natural de generación en generación. Crecer en este entorno significaba comprender que la salud era comunitaria, no individualista. La participación de la comunidad también reflejaba los valores apaches de reciprocidad. Así como la enfermedad de una persona podía perturbar al grupo, su sanación también podía fortalecerlo. Cuando un paciente se recuperaba, se expresaba gratitud no solo a los espíritus y al curandero, sino también a quienes lo habían apoyado.
Este ciclo de apoyo mutuo creaba resiliencia, reforzando la idea de que nadie podía estar verdaderamente bien a menos que la comunidad misma estuviera equilibrada. En muchos sentidos, esta sanación colectiva era la mejor medicina de todas. Mientras las hierbas calmaban y los cánticos armonizaban el espíritu, era la presencia constante de familiares y vecinos lo que recordaba a cada persona su lugar en el ciclo de la vida. La salud no era un logro privado, sino un don compartido por todos. Aunque han pasado siglos y la medicina moderna domina gran parte del mundo, las tradiciones curativas apaches siguen perdurando, adaptándose, preservándose y recordándose como parte vital de la identidad cultural. Estas prácticas no son reliquias ancladas en el pasado, sino tradiciones vivas que aún guían a muchas familias apaches en su perspectiva sobre la salud, el equilibrio y el mundo que las rodea. El énfasis en la armonía entre el cuerpo, el espíritu, la naturaleza y la comunidad sigue siendo profundamente relevante hoy en día. Muchos apaches siguen recurriendo a ceremonias, canciones y remedios herbales no solo para sanar, sino también para mantener la fortaleza espiritual en la vida diaria. Incluso cuando se utilizan hospitales y clínicas para tratamientos físicos, las prácticas tradicionales suelen acompañarlos, asegurando que no se descuide el aspecto espiritual de la enfermedad. Este enfoque dual refleja la creencia de que las medicinas occidental e indígena pueden coexistir, cada una abordando diferentes capas de la experiencia humana. Las pinturas de arena, los cantos y las ceremonias también se preservan como parte de la educación cultural. Se realizan no solo con fines curativos, sino también para la enseñanza de las generaciones más jóvenes. Cada ritual se convierte en un aula que transmite historias, canciones y valores que aseguran la continuidad de la identidad apache. La danza del amanecer, por ejemplo, sigue vigente como una poderosa ceremonia de renovación, que une la salud, la espiritualidad y el orgullo cultural. Estas tradiciones también se dirigen a un público más amplio, más allá de los apaches. En un mundo donde la medicina moderna a veces tiene dificultades para abordar la salud mental, la soledad y el estrés de la desconexión con la naturaleza, la cosmovisión apache ofrece una perspectiva alternativa. Sugiere que la verdadera sanación requiere más que frascos de medicina y diagnósticos. Requiere pertenencia, respeto por el medio ambiente y un sentido de armonía con fuerzas superiores a uno mismo. A pesar de siglos de desplazamiento, penurias y presión para abandonar sus costumbres, los apaches han salvaguardado sus métodos de sanación. Ancianos, curanderos y líderes culturales siguen enfatizando que estas prácticas no son solo medicina alternativa, sino toda una filosofía de vida. Nos recuerdan que sanar no es simplemente sobrevivir, sino vivir en equilibrio con la tierra, con los demás y con el propio espíritu. El legado de la sanación apache perdura como testimonio de resiliencia. Transmite la sabiduría de que la salud no es solo una condición del cuerpo, sino una armonía del todo. Resuena a través de generaciones y nos recuerda a todos que el equilibrio es la medicina más verdadera. En el mundo medieval, el matrimonio nunca fue solo un asunto privado. Hoy, pensamos en las bodas como algo profundamente personal, dos personas que eligen compartir sus vidas. Pero en la Edad Media, una boda se trataba tanto de familias, tierras, alianzas y reputación como de amor. Y como el matrimonio se trataba como un contrato público, también lo era su momento más íntimo, la noche de bodas. Un matrimonio no se consideraba verdaderamente válido hasta que se consumaba. En otras palabras, hasta que la pareja sellaba físicamente el trato. Para oídos modernos, esto podría sonar invasivo, incluso absurdo. Pero para la Edad Media en las comunidades aristocráticas, el sexo en la noche de bodas era prueba de la existencia del matrimonio, tanto en cuerpo como en derecho. Sin consumación, la unión podía ser nula y los derechos de propiedad o herencia cuestionados. Había mucho en juego, por lo que el acto se ritualizaba, se observaba y se documentaba. En los hogares aristocráticos, la ceremonia nupcial era parte esencial de las festividades. Los invitados solían acompañar a los novios a su alcoba en una ruidosa procesión llena de música, risas y chistes. A veces, familiares o asistentes metían a la pareja en la cama, cubriéndola con mantas y ofreciéndoles bendiciones o animándolos con bromas. En ciertos casos, se esperaba que los testigos permanecieran en la habitación hasta que el matrimonio se considerara formalmente unido.
La privacidad era un lujo, y para los recién casados, a menudo escaseaba. Para los campesinos, los rituales eran menos formales, pero no menos comunitarios. Los aldeanos podían reunirse fuera de la cámara nupcial, cantando canciones rimbombantes o golpeando cacerolas para celebrar la ocasión. Talismanes de fertilidad, hierbas, amuletos o alimentos simbólicos solían colocarse cerca de la cama para asegurar que la noche fuera fructífera. Dado que los hijos eran el objetivo final del matrimonio, la presión para consumar rápidamente era enorme. La Iglesia también tenía la vista puesta en el lecho nupcial. Los sacerdotes predicaban que las relaciones sexuales dentro del matrimonio no eran pecaminosas, sino benditas, siempre que se practicaran con la intención de tener hijos. Sin embargo, abundaban las reglas. Ciertos días festivos prohibían las relaciones sexuales y ciertas posturas se desaconsejaban por considerarlas inapropiadas. Incluso a puerta cerrada, el acto estaba estrictamente controlado por expectativas morales y espirituales. En resumen, la noche de bodas medieval nunca se trató solo de dos personas explorando la intimidad. Era un evento público ritualizado, cargado de peso legal, religioso y social. La comunidad tenía un interés en él, y la primera noche de la pareja juntos se consideraba menos un recuerdo privado y más el acto final de un contrato vinculante. Si había un ritual medieval que garantizaba el estremecimiento de la mente moderna, era la ceremonia del lecho. Para los recién casados, la primera noche juntos se trataba menos de intimidad susurrada y más de ser exhibidos, arropados, y a veces, incluso observados por la mitad de la familia, hogar. Era en parte comedia, en parte ritual, y en gran medida un evento comunitario. En las bodas de la nobleza y la realeza, la procesión hasta el dormitorio era una actuación en sí misma. Los invitados, a menudo achispados tras horas de banquete, acompañaban a la pareja por los pasillos con música, risas y bromas. Algunos cantaban canciones de mesa, otros gritaban chistes u ofrecían bendiciones de fertilidad, mientras los asistentes llevaban antorchas para iluminar el camino. En algunas regiones, se robaban los zapatos o las medias de la novia, supuestamente para asegurar la fertilidad, aunque en la mayoría de los casos esto aseguraba una persecución trepidante. Una vez dentro del dormitorio, comenzaba el verdadero ritual. Los asistentes solían desvestir a la pareja, a veces hasta quedarles con sus camisas de lino a la vista de testigos selectos. Primero se acostaba ceremoniosamente a la novia, seguida del novio, y ambos eran literalmente arropados por amigos y familiares. En entornos aristocráticos, los obispos o el clero de alto rango a veces bendecían la propia cama, pidiendo a Dios que santificara la unión y les concediera hijos. ¿Se quedaba la gente a ver qué sucedía después? En algunos casos, sí, sobre todo en matrimonios reales o políticos, los testigos podían demorarse hasta estar seguros de que la pareja ya estaba preparada para pasar la noche. En situaciones extremas, generalmente para asegurar la prueba de consumación, la asistencia de confianza permanecía hasta que el acto se completaba, al menos en parte. Esto era poco común para la gente común, pero crucial para las dinastías, donde la legitimidad de los herederos lo era todo. En las aldeas comunes, la ceremonia del encamado era menos formal, pero no menos ruidosa. Los amigos podían acompañar a la pareja a su cabaña mientras cantaban canciones vulgares, golpeaban ollas o arrojaban grano como amuleto de fertilidad. La privacidad seguía siendo mínima. Los vecinos podían contar chistes por la ventana o echar un vistazo para asegurarse de que el matrimonio se hubiera iniciado correctamente. Para la mentalidad medieval, todo esto tenía todo el sentido. El matrimonio no era propiedad privada, sino un contrato público, y la comunidad tenía todo el derecho a garantizar su sellado. La ceremonia del encamado, por extraña que nos parezca, se consideraba tanto protección como celebración. Protección ante las dudas sobre la legitimidad y celebración de una unión que unió a dos familias, dos fortunas, con suerte en la siguiente generación. Si la noche de bodas medieval era el gran final del día, la fertilidad era su acto principal. Todo el ritual del matrimonio giraba en torno a la procreación, y las parejas estaban rodeadas, a veces asfixiadas, por amuletos, supersticiones y actos simbólicos destinados a garantizar que el útero de la novia no permaneciera vacío por mucho tiempo. Una de las prácticas más comunes era el uso de alimentos para la fertilidad.
Los invitados podían esparcir trigo, avena o cebada sobre el lecho nupcial, símbolos de abundancia y nueva vida. También se colocaban pan y sal cerca para alejar la mala suerte e invitar a la prosperidad. Los huevos, como era de esperar, se asociaban con la fertilidad, y en algunas regiones, las novias los comían antes de la noche de bodas para asegurar la concepción. La miel, con su dulzor pegajoso, se consumía en grandes cantidades. Tanto es así que la propia palabra, luna de miel, refleja esta antigua asociación con la fertilidad marital. Los amuletos y las hierbas eran otra capa de protección. Las novias a veces llevaban amuletos cosidos discretamente en sus vestidos o escondidos entre sus joyas. Se creía que la ruda, una hierba amarga, protegía contra la infertilidad y el mal de ojo, mientras que el romero se usaba para fortalecer el amor y la memoria. En algunos hogares, se colocaban ramitas de enebro o milenrama debajo de la cama, lo que se decía que fomentaba tanto la pasión como la fertilidad. Las supersticiones se extendían incluso al horario. Ciertas noches se consideraban más propicias para la consumación, mientras que otras, especialmente las que caían en días festivos o durante la Cuaresma, se evitaban estrictamente. Ignorar estas reglas era arriesgarse a la desgracia, no solo para la pareja, sino también para los hijos que algún día pudieran tener. La Iglesia reforzaba esta idea, predicando que las relaciones sexuales debían ser cuidadosamente organizadas, incluso dentro del matrimonio. La comunidad, siempre presente, también contribuía a estas supersticiones. Amigos y vecinos colocaban amuletos en la puerta del dormitorio o cantaban canciones llenas de referencias a la fertilidad. Algunos incluso lanzaban nueces o semillas a los novios, ambos símbolos de fertilidad, mientras los acompañaban a la cama. La privacidad era mínima, pero el apoyo era abundante. Para las parejas medievales, estas tradiciones no se consideraban opcionales ni pintorescas. Eran esenciales. No seguirlas suponía un riesgo más que social, vergüenza. Se arriesgaba a la infertilidad, un resultado devastador en un mundo donde el linaje, el trabajo y la supervivencia dependían del nacimiento de niños. A la tenue luz de una cámara nupcial medieval, la fertilidad no solo se anhelaba. Se forjaba con amuletos, alimentos y rituales destinados a asegurar que el lecho nupcial cumpliera su función. En la Europa medieval, ningún aspecto del matrimonio escapaba a la mirada de la Iglesia, y la noche de bodas no era la excepción. Si bien las aldeas y las casas nobles tenían sus amuletos de fertilidad y sus rituales de lechos, la Iglesia insistía en ser la máxima autoridad para definir qué se consideraba una consumación adecuada. Para ellos, el sexo dentro del matrimonio no era solo un acto privado, sino un deber sagrado. La postura de la Iglesia era clara: el propósito del sexo marital era la procreación. El placer por sí mismo estaba mal visto, y cualquier acto que se apartara de esta misión reproductiva se consideraba pecaminoso. Los sacerdotes predicaban sermones que explicaban las reglas de la intimidad marital. Ciertos días de la semana y temporadas religiosas, como la Cuaresma, el Adviento o las festividades principales, estaban estrictamente prohibidos. Romper estos tabúes implicaba arriesgarse a un castigo espiritual, incluso si eso significaba retrasar la consumación. Incluso la mecánica del acto estaba vigilada. La postura del misionero, con el hombre encima, se predicaba como el único método aceptable, ya que se creía que reflejaba el orden natural. Otras posturas eran condenadas por ser impropias o incluso contrarias a la naturaleza. Circulaban manuales entre los clérigos que describían con asombroso detalle lo que las parejas podían y no podían hacer en la cama. Si bien es dudoso que todas las parejas siguieran estas prescripciones al pie de la letra, la influencia de la Iglesia era considerable, moldeando actitudes y ansiedades en torno a la intimidad. La confesión también influía. Los recién casados que se apartaban de estas expectativas podían ser interrogados sobre sus hábitos en la cama, lo que hacía que la noche de bodas no fuera del todo privada, incluso en los años posteriores. La Iglesia consideraba el sexo sagrado si se practicaba con la intención de crear vida, pero vergonzoso si se convertía en indulgencia. A las parejas se les recordaba constantemente que su unión tenía un propósito más elevado: llenar la tierra de hijos y asegurar el futuro de la cristiandad. La supervisión servía para algo más que fines espirituales.
Al regular la consumación, la Iglesia también consolidaba su control sobre la herencia y la legitimidad. Si se podía probar la consumación, los matrimonios eran válidos, los herederos eran legales y las reclamaciones dinásticas estaban aseguradas. De lo contrario, se podían conceder annulments, disolver alianzas y reorganizar las fortunas. De esta manera, la Iglesia transformaba el lecho conyugal en un campo de batalla de moralidad y poder. Para los recién casados, podría haber sido una noche de descubrimiento personal, pero para sacerdotes y obispos, era un sacramento, un acto que unía dos almas bajo la autoridad divina con reglas que trascendían el ámbito del dormitorio. En el mundo medieval, la consumación no era solo un acto íntimo. Era una prueba legal. En el momento en que dos cuerpos se unían, un matrimonio pasaba de ser una ceremonia a un contrato vinculante. Y como las dinastías, las herencias y las tierras dependían de ese contrato, probar la consumación a veces se convertía en una cuestión política, no de privacidad. Entre la realeza y la nobleza, los testigos no eran una simple tradición. Eran un seguro. Asistentes de confianza, parteras o incluso clérigos podían permanecer en la habitación hasta que pudieran jurar que la pareja había compartido la cama como marido y mujer. En los casos más importantes, como los matrimonios reales, la prueba de consumación podía determinar si un heredero era legítimo o si un matrimonio se anulaba. Un rey o un noble podía usar la falta de consumación como motivo para escapar de una alianza no deseada. Por el contrario, la familia de una novia necesitaba pruebas para asegurar la unión de su hija y su ventaja política. Las prendas físicas a menudo entraban en juego. Las sábanas nupciales, una vez manchadas de sangre, a veces se exhibían como prueba de que el matrimonio se había consumado y de que la novia era virgen. Las familias podían conservar estas sábanas como prueba en caso de disputa. Si bien esta práctica variaba según las regiones, su existencia pone de relieve lo invasivo y público que se volvía el acto privado. Una sola sábana podía significar la diferencia entre un vínculo matrimonial inquebrantable y un escándalo que sacudía reinos. Para los campesinos, la política era menos dramática, pero seguía siendo real. Un hombre acusado de no consumar su matrimonio podía enfrentarse al ridículo, multas o incluso la anulación. En algunas comunidades, los vecinos esperaban oír señales del éxito de la noche de bodas. Ya fuera a través del ruido, chistes gritados por la ventana, en algunos casos, la exhibición de objetos simbólicos a la mañana siguiente. La idea de la prueba nunca estuvo lejos de la mente de nadie, sin importar la clase. Los tribunales eclesiásticos también estaban profundamente involucrados. Los registros muestran innumerables casos en los que las parejas discutieron sobre si un matrimonio se había consumado. Si uno de los cónyuges alegaba impotencia o si no había hijos, el asunto podía terminar en los tribunales eclesiásticos donde médicos y sacerdotes intentaban determinar la verdad de lo que había sucedido o no. En resumen, la consumación tenía menos que ver con la intimidad que con la legitimidad. Lo que sucedía en el dormitorio resonaba en tribunales, pueblos y palacios reales. Para la pareja, podría haber sido una noche incómoda o ansiosa. Para todos los demás, era evidencia, prueba y política, todo en uno. Pocos conceptos tenían tanto peso en el matrimonio medieval como la virginidad. Para las novias, en particular, la castidad no era solo una virtud personal, sino un bien que determinaba las alianzas, las dotes y el honor familiar. La noche de bodas se convertía en la prueba definitiva, y la presión para demostrar pureza era inmensa. La virginidad estaba estrechamente ligada a los ideales religiosos. La Iglesia exaltaba a la Virgen María como modelo de feminidad y se esperaba que las novias reflejaran esa pureza hasta el momento de la consumación. Una novia virgen simbolizaba la inocencia, la obediencia y la promesa de fertilidad una vez unida a su esposo. No demostrar esta pureza podía manchar no solo su reputación, sino la de toda su familia. Esta expectativa dio lugar a rituales relacionados con las pruebas. Como se mencionó anteriormente, a veces se exhibían sábanas manchadas de sangre después de la noche de bodas. Eran una prueba tangible de que el hombre mayor de la novia había sido quebrantado. Las familias podían conservar estas sábanas como prueba legal si surgían disputas sobre la legitimidad. Por supuesto, no todas las bodas presentaban tales pruebas.
La biología era menos cooperativa que la costumbre social, pero el simbolismo, a pesar de todo, tenía un enorme poder. Para los hombres, las reglas eran mucho más laxas. Si bien a veces se esperaba que los novios nobles mostraran moderación antes del matrimonio, la virginidad no era un requisito. Se les exigía de la misma manera. Un novio podía entrar al lecho nupcial con experiencia sexual, y en algunos círculos, esto incluso se consideraba un beneficio, ya que garantizaba la consumación rápida y la procreación de herederos. Este doble rasero pone de manifiesto cómo la pureza tenía menos que ver con la moral y más con el control del cuerpo y la reputación de las mujeres. La virginidad también tenía peso político. Los matrimonios reales y aristocráticos a menudo dependían de la garantía de la castidad de la novia. Si se rumoreaba que una princesa o una mujer noble no era nada menos que virgen, las alianzas podían desmoronarse. En algunos casos notorios, las acusaciones de virginidad perdida se esgrimían como armas para anular matrimonios o desheredar a los hijos. Sin embargo, el énfasis en la virginidad no era puramente opresivo. También reflejaba la obsesión de la comunidad por el linaje. Una novia incuestionablemente pura garantizaba que los hijos nacidos del matrimonio fueran irrefutables. La virginidad, entonces, no solo se relacionaba con ideales morales, sino con asegurar el linaje, la herencia y la estabilidad política. En la noche de bodas, esta expectativa pesaba sobre la cámara nupcial. Para la novia, era una prueba de honor. Para el novio, la confirmación de sus derechos, y para las familias que observaban desde fuera, era el sello de una alianza que podía marcar generaciones. A pesar de todas las normas oficiales establecidas por la Iglesia, la noche de bodas medieval también estaba envuelta en capas de superstición y magia popular. Las familias temían que la mala suerte, los vecinos celosos o incluso fuerzas oscuras pudieran interferir en la primera unión de la pareja. Por lo tanto, los rituales de protección se volvieron tan importantes como la propia ceremonia. Una práctica común era el uso de amuletos ocultos en la cámara nupcial. Hierbas como la ruda, el romero o la milenrama se colocaban bajo el colchón o se tejían en guirnaldas colgadas sobre la cama. Cada planta tenía un poder simbólico. Se creía que la ruda ahuyentaba el mal de ojo. El romero traía fidelidad y memoria, y la milenrama prometía fertilidad. Estas protecciones funcionaban en dos niveles: alejaban las amenazas espirituales y recordaban a la pareja las virtudes esperadas en el matrimonio. El fuego y el hierro también desempeñaban papeles importantes. En algunas regiones se colocaba una llave de hierro o un cuchillo cerca de la cama para ahuyentar a los malos espíritus, ya que se creía que el metal repelía fuerzas sobrenaturales. Se podía dejar una vela encendida durante la noche para protegerse de las travesuras de brujas o demonios, cuya envidia se consideraba especialmente peligrosa para los recién casados. El folclore también dictaba lo que no debía suceder en la noche de bodas. Zapatos mal colocados, una cama en la dirección equivocada o un número desafortunado de invitados presentes en la cama podían ser una invitación al desastre. Las parejas y las familias se tomaban en serio estas advertencias, a menudo adaptando los rituales para evitar malos augurios. Más allá de la protección, la magia también se utilizaba para fomentar la fertilidad y la pasión. En algunos lugares, las novias llevaban pequeños amuletos hechos de hueso tallado o conchas, que se creía que aceleraban la concepción. A veces se preparaban en silencio pociones especiales elaboradas con miel, hierbas o incluso partes de animales y se consumían antes del anochecer. Si bien la Iglesia desaprobaba estas supersticiones, seguían siendo obstinadamente populares en todos los niveles de la sociedad. La participación comunitaria en estos rituales contribuía a la mezcla de creencia y espectáculo. Los invitados podían cantar canciones con invocaciones mágicas o esparcir granos, nueces o incluso líquidos simbólicos alrededor de la puerta de la habitación. Estos actos difuminaban la línea entre la broma y el encanto, reforzando la idea de que el matrimonio era un asunto comunitario protegido por la tradición y el ritual. En definitiva, la noche de bodas medieval no solo era una prueba de amor y legitimidad. También era un campo de batalla espiritual entre bendiciones sagradas, oraciones susurradas y protecciones mágicas. Los recién casados se encontraban en el centro de una tormenta de creencias. Cada uno aspiraba a asegurar que su unión fuera segura, fértil e inquebrantable.
A pesar de todo su ritual y somnolencia, la noche de bodas medieval también era escenario de risas, nervios y una inmensa presión. Los recién casados no se escabullían silenciosamente hacia la intimidad. En cambio, llevaban el peso de las expectativas, el honor familiar, las esperanzas de fertilidad y, a veces, incluso la estabilidad política a la recámara. No es de extrañar que la ansiedad a menudo se viera afectada por el humor como mecanismo de afrontamiento. Para las novias, especialmente las jóvenes casadas en la adolescencia, la noche de bodas podía ser una fuente de verdadero temor. Muchas tenían poco o ningún conocimiento sobre sexo, salvo vagas advertencias o susurros, consejos de las parientes femeninas. El énfasis en la virginidad aumentaba la tensión. La expectativa de sangrado, el miedo al dolor y la certeza de que las sábanas podrían ser examinadas a la mañana siguiente convertían la primera noche en una prueba abrumadora. Los novios tampoco eran inmunes a la presión. La capacidad de un novio noble para consumar con rapidez y éxito era motivo de orgullo familiar. El fracaso podía llevar a la humillación, el edulcoramiento, peor aún, a un desastre político. La impotencia, ya fuera temporal o permanente, no era simplemente un asunto personal, sino un escándalo público. En las clases bajas, aunque los riesgos eran menos dinásticos, las burlas de vecinos y amigos podían ser hirientes. Esta ansiedad a menudo daba lugar al humor, tanto solidario como cruel. Los invitados fuera de la cámara podían cantar canciones, hacer chistes groseros o golpear cacerolas, tanto para aligerar el ambiente como para burlarse de la pareja. Estas ruidosas tradiciones eran en parte entretenimiento, en parte presión, recordando a la pareja que su acto privado era en gran medida un asunto público. Incluso dentro de la cámara, el humor tenía su lugar. Algunos asistentes, especialmente en las casas nobles, podían ofrecer ánimos juguetones o bromas mientras preparaban la cama. Los propios hechizos de fertilidad a veces tenían un toque cómico, alimentos simbólicos, objetos fálicos o canciones llenas de dobles sentidos. La risa, por incómoda que fuera, ayudaba a disipar la tensión. Sin embargo, bajo las bromas se escondía un estrés real. El fracaso podía arruinar la reputación. El éxito, en cambio, traía alivio no solo a la pareja, sino también a las familias que observaban y celebraban la culminación de la unión con renovados festejos al día siguiente. Así, la noche de bodas medieval existía en un extraño equilibrio, mitad carga, mitad comedia. Era un momento de intensa vulnerabilidad personal, que se desarrollaba bajo la mirada y las bromas de toda la comunidad. A finales de la Edad Media, muchos de los rituales más extremos que rodeaban la noche de bodas comenzaron a suavizarse. Pero el legado de estas tradiciones dejó una huella imborrable en la cultura matrimonial europea. Lo que comenzó como un momento ritualizado y muy público se transformó gradualmente en algo más privado. Aunque los rastros de las antiguas costumbres persistieron durante siglos entre la nobleza, las ceremonias de la cama, siguió siendo común hasta bien entrado el Renacimiento, sobre todo en los matrimonios dinásticos donde la política exigía una prueba de consumación. Las bodas reales en Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico solían terminar con un encuentro nupcial formal, con bendiciones del clero y testigos que aseguraban que el matrimonio había comenzado oficialmente. Pero con el tiempo, incluso los monarcas buscaron más privacidad, y la práctica de quedarse a observar pasó de moda, sustituida por gestos simbólicos en lugar de una observación literal. En pueblos y ciudades, tradiciones ruidosas como las serenatas, los golpes de olla o el lanzamiento de grano a la cámara nupcial dieron paso poco a costumbres más ligeras. El humor y los símbolos de fertilidad persistieron, pero el nivel de intrusión disminuyó. En lugar de que los vecinos exigieran pruebas, las comunidades celebraban a la pareja al día siguiente con festines, bailes o juegos, confiando en que la unión se había sellado correctamente. La Iglesia, mientras tanto, continuó ejerciendo influencia, pero incluso su control se relajó en la práctica. Los confesores seguían recordando a las parejas los horarios y las posiciones aprobados, pero su aplicación se volvió más simbólica que literal. A medida que Europa avanzaba hacia la Edad Moderna, las ideas de romance y afecto personal comenzaron a infiltrarse en la institución del matrimonio, cambiando la percepción de la noche de bodas. Sin embargo, los ecos de la noche de bodas medieval aún perduran.
La palabra luna de miel evoca los rituales de fertilidad relacionados con la miel. El lanzamiento de arroz en las bodas evoca la antigua práctica de esparcir grano para la fertilidad. Incluso el enfoque en la primera noche como un hito significativo refleja la insistencia medieval en que la consumación era el verdadero sello del matrimonio. En retrospectiva, la noche de bodas medieval era una extraña mezcla, deber sagrado, contrato político, ritual de fertilidad y entretenimiento comunitario. Para la gente de la época, nada de esto parecía invasivo. Era simplemente la forma en que se aseguraban y celebraban los matrimonios. Para nosotros, es un recordatorio de cómo el matrimonio siempre ha estado moldeado no solo por el amor, sino por las fuerzas sociales, religiosas y culturales del mundo que nos rodea.